Todos los militares de Estados Unidos juran lealtad a la Constitución estadounidense, pero ante unas elecciones disputadas, el ejército podría dividirse. Algunos seguirían al presidente legalmente electo y otros al candidato perdedor que no acepta la derrota. En un escenario así, no es descabellado pensar en una guerra civil. Estas frases que acabo de leer no son mías. Es un fragmento de una columna de opinión que publicaron 3 generales estadounidenses retirados en el Washington Post en diciembre de 2021. Estaba a punto de cumplirse un año desde el asalto al Capitolio. Y si antes de ese momento trascendental, icónico, la idea de un conflicto armado entre estadounidenses parecía sacada de los libros de historia o de la ciencia ficción, ahora cada vez más gente la cree posible. Así que hoy, en No es el fin del mundo, nos preguntamos, ¿va Estados Unidos hacia una guerra civil? No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Normalmente, en este podcast, en No es el fin del mundo, explicamos el presente, el mundo actual, haciendo una mirada al pasado, haciendo algo contextual. Pero este va a ser un episodio un poco distinto, y es que vamos a mirar hacia el futuro, o al menos vamos a mirar hacia un escenario en concreto del futuro. Vamos a analizar ese escenario hipotético, pero que cada vez suena más verosímil. Y para hacerlo se han venido Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas? ¿Qué tal, Fer? Y Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Con muchísimas ganas de hoy. Sí. Hombre, Es un tema muy chulo. esto es un temón. Madre mía. Lo que parecía un videojuego, ahora está a la vuelta de la esquina. Te como quien veo dice. subido y quizás no es... A lo mejor es por el café que tienes en la mesa. No, Por las los dos oyentes tazas. que hoy normalmente nosotros grabamos de día y estamos grabando por la tarde y Que también es de día, no es de bueno, noche. sí, claro, pero para mí pero he de decir En que este me estudio sin luz natural podía ser de madrugada, por ejemplo. Exactamente. pero me cuesta más grabar por la tarde. Lo estábamos comentando antes de empezar y sí que se me hace un poquito más cuesta arriba, así que un café viene bien. Sí, yo creo que a lo mejor algunos oyentes están un poco despistados de estos tíos que dicen... Bueno, vamos a empezar con la pregunta de rigor, que es ¿por qué vamos a hablar de una hipotética guerra civil en Estados Unidos? A ver, la verdad es que creo que es una pregunta tan interesante que no haría falta una excusa Ya, para hablar la de verdad ello, que ¿no? Es pero chulísimo. bueno. Pero sí es verdad que hay una razón evidente, que es lo que tú comentabas, Fer, que es que cada vez hay más preocupación real al respecto de esta Sí. posibilidad. La gente habla de ello cada vez más dentro y también fuera de Estados Unidos. Además, recordemos que este año hay elecciones presidenciales, son una reedición de las de 2020, es decir, que se vuelven a enfrentar otra vez Joe Biden y Donald Trump, y sabemos ya cómo acabaron aquellas, con el asalto al Capitolio y con serios intentos de Trump, que fue derrotado legalmente en las elecciones, por subvertir los resultados y seguir en el poder. De hecho, Trump a día de hoy sigue insistiendo en que él ganó en 2020 y que le robaron la victoria, que es una cosa bastante loca. Hombre de convicciones. Pero de hecho mucha gente también está de acuerdo con él, luego lo veremos Sí. con detalle. Además, las encuestas para estas elecciones de noviembre le dan muchísimo apoyo, tanto incluso de que puede llegar a estar por encima de Biden en algunos puntos de las encuestas. Así que es probable que, de todas formas, tengamos seguramente elecciones muy reñidas de nuevo, disputadas y también puede que conflictivas, ¿no? Porque el país está muy caliente. Y el temor a que todo esto lleve a una escalada de violencia, incluso a una guerra civil, hipotéticamente, sino ahora, dentro de unos pocos años, cada vez tiene más presencia en el debate en Estados Unidos. Se han publicado varios libros sobre el tema, por ejemplo, que luego mencionaremos, desde estudios más académicos, más de think tank, a también incluso cosas como más comerciales. También se hace eco de ello la prensa, con mucho interés, e incluso ha saltado también a la cultura popular, porque acaba de estrenarse en Estados Unidos el pasado día 12 la película Civil War, que se estrena en España este viernes. Es decir, si escuchas este podcast el jueves que se estrena, al día siguiente del estreno se estrena la película. Y justamente esa película trata sobre la posibilidad de una guerra en ese país. Sí, efectivamente es una película que sitúa esa acción en un futuro cercano, en unos Estados Unidos hipotéticos con un presidente que, bueno, no queda identificado claramente. Creo que eso es uno de los trucos, entre comillas, de la película para que precisamente mantener cierta ambigüedad. Es muy ambiguo en muchos aspectos y eso funciona bien para ciertas cosas. Pero está claro que esta película, Civil War, se inspira en las tensiones de los últimos años y en ese, lo que tú has dicho, ese run, por así decirlo, de que Estados Unidos a lo mejor no está tan lejos de un conflicto intestino. Al fin, nosotros, por ejemplo, hemos visto ya la película, todo hay que decirlo. O sea, Qué casualidad. Hemos ido al cine. Fuimos a verla los tres. Sí. Mañana, Además, yo creo que mañana ha de sido la cine. primera vez que nos hemos ido los tres juntos al cine. Sí. ¿Tú te volviste a quedar sin palomitas? Eso me pone, o sea, de verdad, si nos invitáis a un preestreno, poned palomitas. Es No que podemos ir a ver un peliculón como este sin palomitas. Bueno, es que no preestreno, era un pase de prensa. Claro, para que los oyentes Bueno, sepan, pero en un pase pero- de prensa por lo general no hay palomitas, pero eso Claro. lo lleva fatal. Que es ir al cine como si fuera ir a trabajar, porque vas a las 10 de la mañana a un cine en algún lugar Siempre aleatorio de es Madrid, buena hora para unas palomitas. pero Edu siempre quiere palomitas y nunca hay. Y además en escala industrial, porque, digámoslo aquí, tú te has llevado bolsas de basura llenas de palomitas a casa. No juzgamos, en este claro. podcast no juzgamos. No. Cuando uno trabaja en un cine durante un tiempo, hace cosas.
Sí. Claro, no, están buenas, están muy El buenas. cine se mete dentro de ti. Eso es. ¿Sabes? La parte cara de de tu felicidad identidad. en casa cuando llegas con una bolsa que parece el saco de Papá Noel lleno de palomitas. Me parece lamentable, pero si a ti te gusta, yo te apoyo. Eso sí, es otra cosa. Pero bueno, efectivamente, hemos visto esta película ya, Civil War. Opiniones, venga, ¿qué os ha parecido? A mí me gustó mucho. Y he de confesar que no iba con la esperanza de que me gustara, porque me esperaba una americanada, pero Sí. no es una americanada. O sea, es una película sobre una guerra civil que podía ser cualquier país, porque no tiene ese espíritu americano de recuperamos todo y luchamos por... No es patriotera. muy, muy real. Y yo de verdad que la recomiendo, porque a mí me gustó. Yo volveré a verla en el cine ahora en español, porque te metes mucho en eso y de verdad está muy bien enfocado. Una guerra civil. O sea, esa idea de los dos bandos, de el caos de la propia guerra, de no entender nada. No sé, yo salí muy contento del cine, la verdad. ¿Opiniones, Blas? A mí también me gustó mucho. Primero me parece que es una película de acción, es una película Sí. rápida, muy, muy activa, no te aburres nunca, no es un rollo contexto político, que nosotros vamos a dar ese contexto ahora, pero la película es mucho más un blockbuster Sí. de cine, vamos, de palomitas. Sí. Y también me gusta lo que decía Edu de que es cruda, de que no se para Sí. en buenismos, el salvador americano que va Sí, no A hay- veces a es salvarla demasiado cruda, a veces. Sí, sí, ¿eh? o sea, no hay Te un enseña bueno escenas- buenísimo. Claro, No. la guerra es absurda, es cruel, es violenta, y vas a ver eso, en vez de verlo en otro país, vas a ver en Estados Unidos en una guerra civil. Sí. A mí Sí. me encantó. Yo estaba un poco con Edu, que yo honestamente me esperaba un truño. Me esperaba una peli de estas de madre mía, qué castaña. Pero también honestamente me gustó bastante, teniendo en cuenta la expectativa que tenía y luego que la peli no es pretenciosa. O sea, no es el peliculón del siglo, no se va a llevar una tonelada De de hecho, Oscars. es bastante Bueno, corta, no- además. Sí. A Dios gracias, es corta, no llega a las 2 horas, que ya estoy un poco hasta el moño de películas de 3 horas que la mitad de relleno. Entonces va muy al punto, no se anda por las ramas. De hecho, no ofrece mucho contexto y nosotros vamos a jugar un poco en esos Sí. vacíos que deja la película para rellenar esos huecos. Va muy al punto, es muy directa. Es una peli también, demos un poco de sinopsis, ¿no? De qué va, más o menos, qué trata. Sí, o sea, aborda básicamente la parte final de una guerra civil en Estados Unidos. Desde un grupo de periodistas De que guerra. va, sí, periodistas de guerra que va siguiendo un poco esos Los finales avances de uno de conflicto. uno de los bandos. Y además está muy bien porque, ¿os acordáis? Hay una escena muy chula para entender cómo reflejan el absurdo de la guerra, que hay unos que están con un francotirador apuntando a una casa desde la que le están disparando y le preguntan, oye, ¿y estos de quién son? Y dicen, no lo sé, solo sé que me está disparando. Sí. O sea, está disparando a Él alguien. me quiere matar y yo le quiero matar a él y Claro, ya está. porque no sabe ni si está de su lado o no. Entonces, a mí me gustó Sí. mucho. Sí, Yo sí, sí. voy a soltar una filminada que es que me recuerda mucho a Las Flores de Harrison, que es una película. Ni idea. Yo tampoco. Bueno, pues es una película que no sé cómo envejeció. Yo la vi hace muchos años. De chaval me gustaba. Sobre las guerras de Yugoslavia, sobre también unos periodistas de guerra que van siguiendo más en lo más crudo, el asedio de Vukovar, o sea, en Croacia, una cosa tremebunda. Y van siguiendo la guerra también muy cruda. Me recordaba un poco a eso. Pero bueno, sí, hay un contexto interesante que es el que vamos a abordar hoy. Volver un poco al hilo del podcast, Sí. lo que queremos contar hoy es cogiendo ideas de la película, como tú decías, Fer, pero también dándole contexto con lo que dice la teoría, esos libros que os mencionaba antes de los think tanks y académicos que han estudiado esto en la realidad, y también mirando un poco la historia, porque recordemos que Estados Unidos ya libró una guerra civil verdad. hace 150 Sí, años, claro. la guerra de secesión. El país es muy distinto a lo que es ahora, pero también hay lecciones que se pueden sacar de eso. Así que un poco picoteando de la peli, de la historia y de la teoría, digamos, de lo que dicen ahora mismo los estudiosos, haremos una componenda o una imagen más amplia de lo que puede pasar y si de verdad puede Estados Unidos ir a una guerra civil o no. Sí, que si vas al cine a verla, entiendas mejor la peli, entiendas mejor el contexto de la peli y ciertos detalles que a lo mejor se te escapan en ese momento, pues gracias a este episodio, gracias a este podcast, lo entiendas mejor y al final disfrutes más de la película, que es de lo que se trata. Volvamos a ese punto, no queremos destriparla, no vamos a hacer la menor cantidad posible de destripes, de spoilers y demás, pero ¿cómo se imaginan esta película en Civil War que estalla esa guerra civil en Estados Unidos? Pues la verdad es que la peli, eso hay que decirlo, no da mucho espacio a ese contexto político, que a los tres nos chirrió un poco porque a lo mejor nos lo esperábamos más. Es decir, no cuenta cómo empieza la guerra civil, sino que muestra ese conflicto ya empezado, ¿no? Tampoco se detiene a explicar cómo llega el país a eso, ¿no? De hecho, apenas ahí da información sobre los bandos, casi como que lo tienes que intuir. Es decir, nosotros, de hecho, el podcast va a ser un recorrido de cómo podría llegar a Sí. ese punto, ¿no? Pero sí que da unas pinceladas, y que de hecho aparece en el tráiler, así que no es spoiler, y quedan claras varias cosas. Uno, el presidente, que no se sabe si es republicano o demócrata, está gobernando un tercer mandato, y esto, como sabrán muchos oyentes, los
frikis de Estados Unidos, es ilegal, porque en Estados Unidos hay un límite de 2 mandatos para los presidentes. Además, es decir, se sugiere que ese abuso de poder, pues como que dar la razón a la rebelión, o al menos una de las razones para los estados rebelados. Luego, como os digo, varios estados se han rebelado contra el presidente y contra el gobierno federal, ¿no? Y se está librando una guerra civil por todo el país. Parte del ejército se ha ido con los rebeldes, pero también hay milicias improvisadas que además se ven que van con las camisas de flores y los chalecos antibalas. O sea, muy estadounidense lo que ves en los vídeos en internet de YouTube, ¿sabes? Sí, bueno, civiles que se han militarizado o que a lo mejor pertenecen a la Guardia Estatal o la Guardia Nacional de ese estado y dicen, claro, bueno, pues luchar y... Desde batallones y cazas y helicópteros a chalados a con milicias una escopeta. de paramilitares, sí. Sabemos también que al menos 3 estados se han rebelado, los más grandes, California, Texas y Florida. Florida es verdad que va por su lado, pero California y Texas tienen una alianza. Y este último punto es el que más nos chirrió a Fernando Ablasieri cuando... No lo pillamos, no lo terminamos de pillar. Lo comentábamos al salir, es decir, parece raro que un estado tan republicano como Texas se haya aliado con el más demócrata que es California, ¿no? Yo ahí sigo dudando. Aparentemente es inverosímil, pero he estado dando vueltas a esta historia después, también preparando el guión. Tus investigaciones. Y se me ha ocurrido una teoría que no tiene tanto que ver con la verosimilitud política de esa idea, que no tiene ningún sentido en mi opinión, sino con una estrategia de marketing de la película. La película, como tú decías, no intenta asociar al presidente ni tampoco a los estados rebeldes con ningún partido para evitar que sea calificada como pro-Trump o pro-Biden. ¿Qué pasa? Que si tú no identificas al presidente como republicano o demócrata, pero después los estados rebeldes son todos demócratas, por ejemplo, California, Nueva York, Massachusetts y algún otro, sin decirlo, estás diciendo que el presidente malo es Trump, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y al revés también. Si los estados fueran todos republicanos, dirías, van contra Biden. Al hacer esta elección un poco rara, creo que lo que hacen es blindarse para que nadie pueda decir son de un bando o son de otro. Y Florida hay a su bola, ¿no? Como ese como estado swing state, que también, claro. Sí. Hombre, a veces se puede intuir, si quieres forzarlo un poco, que es Trump, pero tampoco queda muy claro. No, porque pero el punto de Blas yo creo que está muy bien tirado. Yo creo que es más que tú piensas que es Trump porque ya estás quieres creer estás predispuesto a pensar que es Trump porque Trump fue quien instigó este problema hace 4 años, ¿no? O hace 6 años. Pero en realidad no hay ninguna pista de nada. Es que él nunca dice nada de su ideología, no se dice de qué partido pertenece, y los estados deliberadamente, en mi opinión, están escogidos para que no sepas de qué ideología traen. Sí, se habla precisamente eso del tercer mandato, que podrías pensar que es Trump. También se habla de que se desmantele el FBI, que eso a lo mejor tiene relación con el defund the police, que es lo que pide la izquierda. La izquierda de los demócratas. Por tanto, en eso está muy bien manejada la ambigüedad. Eso es, compensa bien con unas cosas y otras para que tú no sepas exactamente ese personaje a qué bando pertenece. De hecho, en la peli hay un momento dado en el que una de las protagonistas, una de las periodistas, dice que ella veía su trabajo como una forma de advertir a su país de los riesgos de las guerras, pero no han sabido verlo y ahora tienen el problema en casa. Entonces creo que juega un poco con la ambigüedad para traer lo que puede pasar con la tensión que tiene hoy en día Estados Unidos. Sin caer en el problema de que parte de la población estadounidense vea la película y se sienta como atacada. Un ataque, sino que es un mensaje para todo el país, que todos sepamos que esto puede pasar, independientemente de lo que tú pienses políticamente. Sí, es bastante transversal. Pero bueno, de alguna forma esta peli es eso, una advertencia a los propios Estados Unidos de lo que puede pasar, porque la polarización, como ya sabemos todos y sabrán muchos de quienes nos escuchan, no ha dejado de crecer, especialmente desde que llegó Donald Trump al poder en el año 2016, y toda esa historia parece desembocar en esas elecciones de noviembre. Pero bueno, antes decís que se están publicando muchos estudios, libros también sobre esa posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Es una señal de que el tema preocupa, inquieta, bueno, en fin, que hay algo ahí que se puede extraer, ¿no? ¿A qué conclusiones está llegando toda esta gente? Pues preocupa y mucho. O sea, uno de los estudios, libros más famosos es How Civil War Starts and How to Stop Them, de Barbara Walter. Y Walter forma parte de un grupo de investigadores que lleva muchos años trabajando en este tema, ¿no? Analizando un montón de países, cogiendo ejemplos desde el 55, desde Yugoslavia, Irak, pasando por Filipinas, y han publicado este libro en el que explican los 4 factores que, según ellos, pueden llevar a un país a una guerra civil, ¿no? El primer factor es que el país esté perdiendo calidad democrática, y eso en Estados Unidos está pasando. O sea, imagínate un eje donde en un extremo tienes absolutamente democrático y en el otro absolutamente autoritario, ¿no? Pues los regímenes que están entre medias, que ellos los llamarían anocracias o regímenes híbridos, son los más proclives a la inestabilidad, ¿no? Las anocracias tienen hasta 2 veces más posibilidades de caer en una crisis o en una dictadura, porque el dictador
lo tiene todo controlado, ¿no? Y hasta el triple posibilidad es que una democracia sana, ¿no? Donde hay un equilibrio de poderes y convivencia. Es decir, lo más peligroso es tener un sistema político inestable donde se pone en cuestión el resultado de las elecciones, Claro, por ejemplo, sí, ¿no? disfuncional en la práctica. Claro, la legitimidad del gobierno, Sí. la independencia del poder judicial, los medios, estas cosas son recetas para el desastre y ya tuvimos un muy buen ejemplo en Estados Unidos en 2020. El asalto al Capitolio. Y de hecho también se está empezando a ver, como tú decías, Edu, en indicadores objetivos de democracia. Por ejemplo, uno de los más famosos es el índice de democracia de The Economist, Sí. que ya en 2021 ha bajado de categoría a Estados Unidos de democracia plena a democracia imperfecta. Sigue siendo un país democrático en ese sentido, no es que sea una dictadura, pero ha empeorado en ese Pero sentido. como tiene 30 países por delante, Claro, 40. Claro, exactamente. estamos hablando de la primera potencia del Claro. Exactamente, ¿no? Todo por mejorar. Y además es el punto más bajo en el que ha estado en el índice desde que este índice se empezó a publicar en 2006. O sea que Estados Unidos no deja de bajar y está en el punto más bajo desde que se empezó a Sí. hacer este índice. Eso también se ve en la película de Civil War, porque se intuye que el sistema democrático ha llegado a un límite Sí. con ese abuso de poder del Sí, presidente el con los tercer mandato. tercer mandato. Es verdad que no te dicen cómo se llega a esa guerra civil, que es lo que decía Edu al principio. Sí que hay referencias a las instituciones y a cómo el presidente, bueno, pues no quiere dejar el poder, ¿no? Y cómo ese sistema se ha acabado tensionando demasiado y se ha roto de alguna forma. Es decir, los equilibrios internos dejan de funcionar y por tanto acaba de ser una crisis y una guerra. Sí, que es cierto que estamos acostumbrados en la cultura finales abiertos, pero es un poco inicio abierto. No sabemos qué ha pasado. Sí, es verdad. Para Esto que hace un- Aterrizas como un paracaidista de repente Claro, en una crisis, ¿no? Claro, Y- que tampoco sabemos si ha habido una crisis excepcional que ha llevado a ese presidente a ese tercer mandato. O sea que todo está un poco como abierto. si en Roosevelt ese- era, ¿no? Como si no hubiera querido dejar el poder. Claro, bueno, es que por eso es lo interesante de la ambigüedad, que siempre se atribuye ese tercer mandato a Donald Trump, que lo ha dejado caer alguna vez, que querría optar a una reelección, que es hoy día inconstitucional, pero el único presidente que ha traspasado ese límite, que hasta los años 50, hasta Truman, ¿no? Si no recuerdo mal, o Sí. una cosa así, ya no se estableció como ley, era una ley no escrita, era una costumbre de que solo se podían estar 2 mandatos. El primero que la transgrede es Roosevelt, el demócrata Roosevelt, 4 veces en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, es el primero que pasa eso hasta que dicen, vale, pues te la has pasado, quizás de manera justificada, pero vamos a hacer una ley para que esto no vuelva a pasar, para limitar. que si Roosevelt lo hizo con buena intención, Sí. vamos a presuponer por el No contexto vaya de la a ser, guerra, claro. no va a ser que llegue otro y luego no lo quiera hacer con tan buena intención, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, este tipo de situaciones no impide que, bueno, los problemas aparezcan en Estados Unidos, y es el mensaje que precisamente deja caer esta película, Civil War. Pensábamos que estas cosas no podrían pasar aquí y de repente nos vemos en medio de una guerra civil. No, y de hecho es lo que decía antes Eduardo cuando explicaba lo del libro este, ¿no? Que ese estudio de Barbara Walter en realidad analiza cientos de regímenes en todo el mundo en un espacio de 70 años de historia, ¿no? Es decir, hay mucha casuística aquí. Y lo que hacen es que sacando conclusiones de esos estudios que hacen de otros países, las aplican después a Estados Unidos y dicen, leche, es que esto no se encaja con lo que hemos estudiado en otros sitios, ¿no? Aplica, ¿no? Entonces, él mencionaba el primer factor, sigo con los factores, el segundo es la polarización o, o el faccionalismo, digamos, Sí. ¿no? Que también decía Fer al principio. Es decir, que empiece, por ejemplo, a haber tensiones étnicas, religiosas, partidistas, es evidente. Si una población empieza a haber grupos que no se escuchan, que no quieren compartir un espacio común, incluso que se odian, es muy fácil que acabe habiendo violencia en algún momento. Claro. Bueno, es que hay una escena que os acordaréis en la que un personaje se lo cargan por ser chino. O sea, dentro de Sí, su lógica es, ¿tú de dónde Mira, eres? mira que pedimos que no hagas de strippers, Bueno, yo lo y no siento, sé lo hijo, que has pues. durado, pero Ya, ay, bueno, da igual. O sea, lo siento mucho, chicos. tarjeta amarilla. Tampoco es tan relevante. No, No, pero no. la cosa es que esto también es una realidad en Estados Unidos, Sí. ¿no? La violencia contra los asiáticos o contra otras minorías subió muchísimo durante la pandemia, y también tienes ese problema eterno con los afroamericanos, pero al final es una división en la que pues hay una polarización. El La otro se le ve creación como un del enemigo. otro, de un Claro. enemigo, en fin, bueno. Y también pasa no solamente en términos étnicos, también pasa en términos políticos. Sí. Hay, por ejemplo, un estudio del Pew Research Center, que es un centro de estudios demoscópicos muy bueno en Estados Unidos, sociopolíticos, que en el 94 hace una encuesta y encuentra que el 21% de los republicanos y el 17% de los demócratas tienen una opinión muy desfavorable de los votantes del partido contrario. Ujú. ¿Vale? Sí. Es un dato más o menos importante, pero bueno, bajito. Desde entonces, ese porcentaje desde el 94 se ha triplicado. Estamos Joder. en un 62% para los republicanos Hostia, es alto. y 54% para los demócratas. Es decir, la gente no quiere tener nada que ver con el otro, digamos, ¿no? Ya. Y también se ve, por ejemplo, en cosas tan cotidianas como
porcentaje sube también para gente que cree que los votantes del otro partido son deshonestos o son inmorales, es decir, que no te fías de ellos, Ya. gente que dice que solamente tiene amigos que votan al partido que votan ellos, o gente incluso a la que no le gustaría nada que sus hijos se casaran con un votante del partido contrario. Son todos señales que estamos viendo de que la sociedad cada vez está más partida En dos grupos. Sí. muy marcados. Sí, además en la peli, por ejemplo, también está cuando hablan de los periodistas del New York Times, ¿sabes? Y cómo les miran, lo que intuyes que son los anti-woke, o sea, cómo les miran con recelo. No digas que eres del New York Times porque igual tienes problemas, ¿no? Claro, con parte de la derecha. Sí, esa idea de la élite neoyorquina, de ¿sabes? izquierdas. Sí. Bárbara Walter, por ejemplo, dice que este factor, el faccionalismo, se multiplica además si uno de los grupos se percibe como que está perdiendo poder. Claro. Claro, entonces el caso de Estados Unidos, en esto podrían ser, por ejemplo, los votantes blancos de clase media-baja, ¿no? O sea, que son los que normalmente se autoperciben como que están perdiendo las cotas de poder y de presencia pública que tuvieron, Bueno, ¿no? si gana el trumpismo también pueden percibir eso las élites, Claro. la clase urbana. O sea, es que eso es con lo que la ambigüedad con la que también te puede jugar es la que peli, ¿no? Esto vale todo, puede ir en dos direcciones. Claro, pero ahora en Estados Unidos, si nos pusiéramos en el contexto actual, es verdad que muchos de estos blancos de clase media-baja perdieron sus trabajos durante esa deslocalización industrial, Sí. perciben que su estatus está cayendo, se sienten amenazados por la inmigración, el feminismo, el colectivo LGTB, diversidad racial, el aborto ahora que está tan Sí, es verdad. en las noticias, ¿no? Ese fin de la familia tradicional, ¿no? Todas estas batallas culturales de la derecha contra lo que llaman el movimiento woke, que en Estados Unidos es muy fuerte este tema Sí. del debate sobre en torno al wokeismo, ¿no? De hecho, los últimos dos factores, según Walker, es primero la llegada de Internet, que ahí yo sí que le doy una razón en cuanto a la polarización también ha potenciado, Sí. ¿no? Hace que toda esta espiral se acelere muchísimo Las más. cámaras de eco y Claro, todo eso. y ya el cuarto factor es que el gobierno use la violencia contra un grupo concreto, ¿no? Una minoría, porque esto hace muy probable que esta minoría se acabe levantando en armas. Aquí también hay otra diferencia a la película. En un momento dado aparecen imágenes de manifestaciones del Black Sí. Lives Matter, de los afroamericanos en contra de la policía, que se sugiere que es un poco el inicio de la crisis que lleva la guerra civil en la Sí. película, ¿no? Y es un poco lo mismo. No es que haya una política estatal en contra de los negros en el país, pero es verdad que los negros perciben que la policía está claramente sesgada y con razón Claro, sí. en contra de ellos. institucional y esto. Y eso también, bueno, pues es un factor que puede aumentar el riesgo de una escalada, digamos, bélica o violenta en un país. Sí. Es cierto que lo de la violencia contra un grupo, violencia, ya digo, Organizada. decidida, organizada, eso es, hecha activamente, todavía no lo tenemos en Estados Unidos, aunque es cierto que muchos trampistas creen que el gobierno tiene una conspiración contra ellos también. Es que yo estaba pensando en cuanto a la minoría, Sí. digo, es que no es simplemente los afroamericanos, es que los blancos de clase media-baja, con esa persecución de los que asaltaron el Capitolio, también se perciben actualmente como Claro. una minoría perseguida. Es que esa violencia no tiene que ocurrir, con que simplemente se perciba que existe ya Eso puede es, ser ya vale, suficiente, eso es. Pero lo de Internet, desde luego, sí que está. Ahí vimos, por ejemplo, en 2016, como ese escándalo de Cambridge Analytica, bueno, ayudó, contribuyó a decantar esas elecciones en favor de Trump. Aquella manipulación de los votos a través de Facebook, para mover a la gente Sí. a favor de Trump, ¿no? O sea, la cuestión aquí, por lo que hemos traído hoy el estudio de Barbara Walker, es porque ella dice que Estados Unidos encaja perfectamente en las condiciones para que esto se dé. De hecho, ella dice textualmente que Estados Unidos es una anocracia polarizada que se acerca rápidamente a una situación de insurrección abierta. Es decir, que Estados Unidos va Todos los directo a una guerra civil, ¿no? Y visto así, pues la verdad es que tiene sentido que ese escenario se pudiera dar. Se ha venido un poco arriba la señora, ¿eh? Oye, es un poco catastrofista. La verdad es que una cena con ella tiene Bárbara, que dejarte... Claro, jolín, qué ceniza eres. Claro, en plan, yo dejo de invertir en inmueble. Claro. Me lo guardo en oro, ¿sabes? No, pero sí es cierto que si a eso le añadimos que Estados Unidos es el país con más armas por habitante que existen en el mundo, aquí le dedicamos un episodio al problema de las armas en Estados Unidos, que hay más armas de fuego que personas y muchas de ellas son rifles de asalto, quiere decir que no es una navajilla. La población ya está armada, eso es un problema. Y en la peli eso se ve también muy bien, ¿eh? Bueno, En es que plan, todo el mundo está armado. Claro, Y además, sí, en cualquier sitio. está como armado. unos tíos ahí en una gasolinera llegan y están con unos rifles de asalto que... Sí, sí, y en un pueblo idílico que también llega como los periodistas, que todo el mundo vive feliz y luego realmente te das cuenta de que hay gente armada vigilando para que el pueblo Claro, tenga o sea, es que pensemos, esa tranquilidad. claro, es que una ¿no? guerra civil en España no se podría... O sea, es que en Estados Unidos es otra lógica. Sería Sí. un poco las fotos de Los Ángeles en el 92
que Sí. se lió en la ciudad y la gente salió a defender sus tiendas con ametralladoras, porque podían tener... Los coreanos. Los coreanos, las míticas verdad. fotos. O sea, es decir, puedes llegar a esa Sí, situación. en Estados Unidos, lo hablamos en el episodio de las armas, hay una cultura muy fuerte de la autodefensa y yo Claro. creo que eso se ve bien en la película de que tú tienes tu gasolinera, la defiendes, tienes tu pueblo, lo defiendes, Sí. tienes tu algo, lo defiendes con tus armas y te armas para precisamente defender eso. De todas formas, este estudio, el de Walter, comparaba a Estados Unidos, es la democracia o la república más antigua del mundo, con dictaduras como las de Irak o países tan complejos y divididos, pues como ocurrió, por ejemplo, en los 90 con Yugoslavia. No sé si, ya digo, esto es una exageración, si se mezclan un poco churras con merinas. Es verdad que esto se le ha criticado Si a... tratamos, a lo mejor, de manera un poco especial a Estados Unidos porque es de Estados Unidos. No, pero es verdad que se ha hecho una crítica al estudio con de hecho, esta clase de argumentos, ¿no? También, por ejemplo, se le ha criticado que usa un periodo histórico de solo 70 años, es decir, va desde el 55, que además ha sido una época bastante excepcional de la historia porque tienes la Guerra Fría... Que eran ellos los que hacían los golpes de Estado, los estadounidenses. Claro, entonces, En otros lugares. Entonces, Totalmente, claro, es como- lo diseñas a la carta, pues claro que te sale. ese es el punto, que es una época un poco particular, entonces sí que se le ha criticado bastante al estudio de Walker por Y eso. también por eso, para evitar caer solamente en ese estudio, vamos a también hablar de otro libro, otro estudio, que es el trabajo de un tal Peter Turchin, otro académico que también ha estudiado este tema, además desde un punto de vista diferente, muchísimo más amplio y que también es, por cierto, bastante pesimista, esto hay que decirlo. El club de los cenizos. Dos ya. dedos, el club de los cenizos. ¿Qué ha hecho Turchin? Turchin, junto con su equipo, lleva años recopilando una base de datos ingente, mucho más grande que la del otro estudio. Son datos socioeconómicos y políticos de todo tipo de países y regímenes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, no se van al año 55, se van a antes de Cristo si hace falta. Y con esos datos han desarrollado un modelo matemático que sirve, según ellos, para predecir con bastante exactitud si un régimen político se encamina hacia una crisis o no. ¿Vale? Esta crisis después puede dar lugar a un golpe de Estado, a una guerra civil, a que el Estado desaparezca por completo y sea absorbido por otro país. Se puede resolver de una forma pacífica Sí, y correcta. que va a una crisis. Es decir, lo que pase después es mucho más complicado de predecir porque eso ya depende de muchos otros factores. Lo que ellos hacen es estudiar qué condicionantes socioeconómicos y políticos pueden llevar a cualquier país a ese lugar, a ese momento. Y esto da igual si es democrático, si no, o sea, los No, tíos claro, lo es meten, decir, lo meten van ahí al Excel. factores y supongo que Y lo- tendrán y sus lo fórmulas. Sí, Hombre. es que además es que piénsalo, a lo largo de la historia ha habido guerras civiles y crisis institucionales en todo tipo de regímenes y países claro, diferentes, sí. democracias, autocracias, Sí. de izquierdas, de derechas, ahora mismo, hace 2000 años, da igual, ¿no? De hecho, Turchin pone ejemplos muy variados. Pone, por ejemplo, ejemplos de la dinastía Han en China hace 2000 años, la Francia medieval, el Reino Unido del siglo XIX, la Rusia zarista, la guerra de secesión en Estados Unidos también, o la actualidad, ¿no? Es decir, recopila esos condicionantes y los aplica y se da cuenta de que aplican bien a todos sus ejemplos. Y acaba de sacar un libro, Final de partida, que lo tengo aquí. Que es tochete, claro. Si lo tiene que pongo- poner todo lo que se ha sacado en el Excel Este de aquí, ¿vale? Lo pongo aquí. Sí, Bueno, gracias. Una recomendación, la primera del. La primera de la- del Que lo día. de la acercamos, tarde. aunque luego Pablo, el editor, lo pone, pero yo lo acerco siempre a la cámara. Luego Bueno, me dice, tú eres- pareces idiota ahí acercando el libro. Digo, ya. No, pero somos más... Tú eres como un señor mayor. Claro, Somos o sea, majetes. nuestra gente del YouTube. Claro, exactamente. Bueno, pues en este libro, Final de partida, Turchin explica este modelo, además de forma muy didáctica. Él en realidad no viene de la historia, viene de la zoología, es como más matemático, es un científico técnico, digamos, pero lo explica de forma muy sencilla para que la gente lo entienda bien. Y bueno, lo recomiendo mucho porque es súper chulo, didáctico. Si a alguien le interesa la historia, que lo Editado lea. por debate. Por O debate. sea, le Por interesa cierto, el golpe de Estado en Estados Unidos. exactamente. Y por cierto, entrevisté a Turchin cuando sacó su libro, que fue a principios de año. Hemos recogido muchas ideas de su libro y de la entrevista para este episodio, pero si a alguien le interesa también ampliar un poco más sobre esta historia, publicaremos la entrevista íntegra en formato texto el domingo 21, es decir, un par de días después de que se estrene la película en España y de que salga este episodio publicado. Así que si Ahí, alguien la quiere ver, En elordenmundial.com Está Para lo tiene. corroborar hipótesis. también podremos el enlace, por cierto, en la descripción del episodio cuando se publique la entrevista. ¿Y qué dice el amigo, el bueno de Turchin? O sea, me lo imagino. O sea, ya he dicho que es ceniza y tal, que Estados Unidos va por el mismo Pues está camino. abajo y sin freno. Que va Ya. derechito hacia la crisis Bueno. y si no lo impide nadie, se va a liar gordísima, básicamente. Ese es el spoiler del libro. O sea, yo creo que esto sería lo que de verdad haría que me quedara calvo. Una guerra civil en Estados Unidos, yo ya ahí me da un parraque, se me cae el pelo y venimos luego a trabajar. Pero fijaos la historia, Turchin ya en 2010 publica un artículo en la revista Nature, que además es una revista Sí, que muy prestigiosa, revisión profunda y todo, sí. y le hizo muy famoso este artículo, por lo que os voy a contar ahora. Y es que él decía ya en aquella época que Estados Unidos entraría en una etapa de profunda crisis política y de inestabilidad en la década de los años 2020. Es decir, 10 años antes ya lo predice. Y ese año es el año en el que se produce el asalto al Capitolio. Y desde entonces todo ha ido, vamos a decir que a peor.
Así que él ya lo dejó caer ahí y de momento se está cumpliendo su pronóstico. Y este señor, un poco, o sea, ¿en qué se basa para hacer estas predicciones? Yo reconozco que soy muy escéptico de estas cosas cabalísticas, porque en la década de los 10 tienes todo el tema del Tea Party con Obama, luego a Trump llega en 2016, quiere decir que no hay que esperar a la década de los 20 para que en Estados Unidos ya veas que se está carcomiendo la sí, cosa. pero que tú en Nature digas, mira, a partir de la década de los 20 la cosa va a estar mal. En el 20 tienes el asalto al Capitolio y estamos viendo que Trump puede volver a llegar al poder. En el 29 o 30 hablamos con Turchil a ver qué ha pasado. A ver qué ha pasado. Cosa. No, pero aún así eso, ¿en qué se basa para hacer todas esas predicciones? Porque, bueno, antes decíamos eso, Estados Unidos, que si es un régimen híbrido, a medio camino entre la democracia y la dictadura, el faccionalismo se añade a esto, no sé, Turchin da otras claves que no hayamos contado todavía. Yo también era muy escéptico, pero como os digo, el libro me pareció muy interesante porque no se basa en cosas inmediatas. O sea, lo del Tea Party también encaja en su teoría, porque esto no empieza a pasar hace 5 años, empieza a pasar 40 años atrás, ¿no? Eso es un poco lo que sucede. Son dos claves sobre todo. En primer lugar, lo que él llama la sobreproducción de élites y en segundo lugar, la pauperización del pueblo. Esto suena muy a palabra complejo. Suena a teoría de Marx. Sí, suena un poquito denso, pero en realidad lo explicaré porque es muy sencillo, me parece. Vale. Empiezo por lo segundo, la pauperización del pueblo. Esto significa sencillamente hacer al pueblo más pobre, ¿vale? Es un factor de riesgo muy importante que la población general sienta que pierde calidad de vida. No es tanto que llegues a un nivel concreto de calidad de vida, porque si no la gente diría, joder, pues la gente que vivía en la Edad Media no se rebelaba y vivía mucho peor que ahora, ¿no? Es más bien que tú percibas que vives peor de lo que merecerías vivir o peor que tus padres, para empezar, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, que la vivienda sea más cara, que el salario se estanque, ¿no? Que tus padres también trabajaron mucho, igual que tú haces ahora, pero ellos vivían mejor que tú porque el sistema en general funciona peor. Y es que además en Estados Unidos ese es el contexto que se da, porque el momento del boom, del todo va súper bien, de los 50, de principios de los 60, fue hace décadas, es decir, ha quedado muy atrás. El mundo occidental desde 2008. Claro, pero que la gente pues sabía que si trabajaba podía acceder a la vivienda, comprarse nuevos electrodomésticos, y esto... Es lo que tú dices, no es solo una cosa de Estados Unidos, es a nivel general, ¿no? También está pasando aquí Europa, en España, porque nos lo digan a nosotros con el tema de la vivienda. Claro. Tal cual. Pero, de nuevo, no es tanto desde la crisis de 2008, sino que empieza un poco antes. Empieza en el momento en que se empieza a desregular la economía en los 70. Sí, el neoliberalismo absoluto. Va complicando todo ese tipo de situación, ¿no? Y, de hecho, él da datos elocuentes para justificar esto que está diciendo sobre que las condiciones de vida de Estados Unidos están claramente empeorando para la población media-baja, no para la élite, ¿no? Por ejemplo, el coste de la educación superior, que es importantísimo en cualquier lugar del mundo, y también en Estados Unidos especialmente para ascender en la sociedad. Si no tienes estudios superiores, no asciendes, por lo general. Lo vamos a medir en cuánto cuesta acceder a la universidad en relación a lo que ganas, ¿vale? Que es una forma de comparar a través de las décadas. Y cito textualmente lo que dice el libro. Un trabajador que ganara el salario mediano en el año 76 tenía que trabajar 150 horas para pagar un año de universidad. Vale. En 2016, 40 años después, tenías que trabajar 500 horas para pagar la misma matrícula. Es decir, evidentemente, al mismo trabajo, mucho más dificultad para acceder a la universidad, que es la llave de acceso al ascenso, digamos. Claro. La vivienda es lo mismo. Tienes que trabajar un 40% más, comparativamente, para conseguir un acceso a la vivienda. Es que la pérdida de calidad de vida es tremenda, ¿eh? Porque esto pasa lo mismo, lo comentamos con el fentanilo, yo creo, y con las armas, con el tema de la esperanza de vida. Sí. O sea, que es que en Estados Unidos, en plan, no solo es más baja que en otros países desarrollados, sino que es que está empezando a bajar. Sí. Llegaron a su pico en 2014, ¿no? Que ahí tuvieron 78,9 años de esperanza de vida. Que tampoco era mucho para 2014. Claro, pero fue su pico. Claro. Es que fue su pico. Es que el último dato del 22 la sitúa 77,5 años de vida. Es decir, un punto más bajo que hace 20 años, ¿no? Y por comparar. Pero es que en España son 83 años de vida. Y en Estados Unidos 77,5 años de esperanza de vida. Su punto más bajo en 20 años. Es muy bestia. ¿Te parece? Sí. No, al final es el síntoma de que las cosas no van como debería. Claro, es que es una pérdida de casi un año y medio desde 2014, que es bastante. O sea, aunque parezca poco, es bastante. Ya solo el hecho de que baje es alarmante. Pero claro, tienen el sistema sanitario hecho unos zorros, que es carísimo e ineficaz. Lo que mencionábamos, la epidemia del fentanilo, el tema de las armas, los suicidios, la pandemia del COVID, que fue también una calamidad, falta de regulaciones alimentarias, ahí todo le echan 7 toneladas de azúcar, el modelo de ciudad muy sedentario basado en el coche, o sea, es como la tormenta perfecta para que la gente viva menos. Hay una cosa que se ve en la peli que a mí me llamó mucho la atención, que se ven estos campos de desplazados o de refugiados de la guerra civil, y tú los ves y dices, es que esto podría ser perfectamente las afueras de Los Ángeles o de una gran ciudad de San Francisco, tal cual. O sea, me recordó a Nomadland, la de esta que vive en la caravana, la peli. Y dije, es que esto en Estados Unidos ya se da una precariedad vital muy grande. Y o sea, la situación de una persona en una guerra civil no dista mucho de esos campos de tiendas de campaña. Tú estuviste en San Francisco. Es decir,
hay zonas de la ciudad que realmente... En los parques pasa mucho que la gente se pone en la tienda de campaña y vive allí. Y además... porque está en la indigencia, los pobres. Y esto está cebándose mucho con un grupo, o sea, la mortalidad, o sea, con un grupo muy concreto, que son los estadounidenses blancos de mediana edad, ¿no? Esto también engancha mucho con lo que decíamos antes del grupo que siente que pierde su estatus. Es decir, no está pasando en cualquier grupo de población en Estados Unidos, sino que todo esto se enfoca encima en este tipo de espectro. Y eso es un poco lo que dice Turchin. Una población depauperada, empobrecida, que siente que vive peor que hace 40 años, o lo que vivían sus padres en ese sentido, es una población que antes o después se va a enfadar con el sistema, ¿no? Sí. Se va a cabrear, se va a frustrar, y eso es el caldo de cultivo perfecto para una crisis política. Y tenemos claro este factor, es ese empeoramiento de la calidad de vida del pueblo, de pauperización del pueblo, pero antes has mencionado esa sobreproducción de élites. Este concepto que parece que sale del tomo 3 del Capital, exactamente, ¿qué es? Es un poco fumada, ¿verdad? Yo cuando lo leí pensé, qué sí. cosa más curiosa. Bueno, lo explico, porque además para Turchin es lo más importante de su análisis. Sobreproducción de élites significa o quiere decir que en una determinada sociedad la élite está engordando, está agrandándose en comparación con el resto de la población. ¿Vale? Es decir, una situación en la que cada vez hay más porcentaje de gente que tiene el capital o la formación para acceder a los niveles altos de la sociedad. Y hablo, por ejemplo, de poder político, pero también de influencia mediática, espacio en los medios, direcciones de empresas, por ejemplo, cátedras en la universidad, escaños en el Parlamento, es decir, todos los puestos que podamos hablar a nivel político, económico, social, que te dan poder, digamos, que perteneces a la élite, por así decir. ¿Qué ocurre? Hay una correlación directa entre este factor y el de la pauperización del pueblo, porque por lo general, si no haces nada, la economía funciona así, sobre todo si está desregularizada, como desde hace 40 años, la riqueza tiende a concentrarse en unas pocas manos. Es decir, que la riqueza tiende a extraerse del pueblo y subir hacia la élite, ¿no? La población se hace más pobre, la élite cada vez es más grande y más rica, ¿no? Y eso pasa en Estados Unidos a un ritmo muy acelerado, como os digo, desde el momento que se empezó a desregular la economía en los años 70. ¿Y qué ocurre? Que los puestos de poder que hay no son ilimitados. Aunque la élite engorde, aunque haya más gente queriendo acceder al poder, no hay para todos. Claro. Y eso es un problema. Pasa en España que el IBEX 35 son 35 empresas, ¿no? Entonces, y claro, yo aquí ¿Por eso se llama IBEX 35? Poco a poco. No, pero al final son 35 empresas, tendrán 35 directores generales o 35 presidentes. No hay para 700. Claro. Entonces llega un punto en el que... a la mínima que haya 40, ya tienes 5 que quieren su sitio. Entiendo que esto llega a un punto en el que hay un tapón de gente porque no todo el mundo cabe en esa élite, pero también hay mucha gente que aspira a ser. Entonces, gente cabreada, en fin. Por ejemplo, Estados Unidos, otro ejemplo muy sencillo de entender, pero que es como muy gráfico. En el Senado hay 100 senadores. A lo mejor hay gente que quiere ser senadora 4.000, pero no van a caber todos en el Senado, ¿no? Por ejemplo. O un ejemplo que también da él, por traer un ejemplo más antiguo, la Francia medieval. Solamente puede haber un rey y a lo mejor puede haber X ducados, no puede haber más duques. Entonces, en algún momento alguien se va a querer pelear por ser el nuevo duque o por ser el nuevo rey, ¿no? Porque no hay para todos. Si la dinámica económica hace que la élite vaya engordando, antes o después va a haber demasiada élite para muy pocos puestos. Es como el juego de las sillas. Hay pocas sillas y mucha gente, ¿no? Y entonces va a empezar a haber una cosa, que es que esa gente se va a frustrar y va a empezar a hacer trampas. Es gente que tiene capital económico o intelectual, incluso poder militar, en el caso medieval, por ejemplo, pero que no tiene hueco en la cúpula para acceder a ella de forma más o menos legal o institucional. Sí, legítima, a través del carril que está diseñado para acceder a eso. Claro, y entonces van a llegar al poder por otros medios, por los medios que tengan, pero a veces son medios que van en contra del sistema. A lo bruto. En Estados Unidos, claro, esto es peor porque, lo que tú has dicho, la educación cuesta un ojo de la cara, las campañas políticas también lo hemos visto, una millonada, nunca mejor dicho, y no es casualidad que precisamente tantos presidentes y senadores sean millonarios, es que tienen muchísimo dinero. Y luego también eso, ya está trackers de cuántas acciones compran senadores y tal para ver si están teniendo conflictos de interés. Una cosa loquísima. Pero no solamente es que se hagan ricos en el puesto, sino que para llegar al puesto tienes que ser rico, porque cuesta mucha pasta llegar a ese puesto, ¿no? Claro, eso al final genera, supongo que toneladas de gente que han invertido muchísimo en su carrera con la aspiración de llegar a ese puesto y que llega un punto en el que no lo alcanzan. Y tienen recursos para alcanzarlo, pero no pueden. Claro, pero no pueden, hay un tapón. También, por ejemplo, pasó esto con las revueltas árabes, que no dejan de ser una rebelión de jóvenes urbanos universitarios frustrados porque no tienen oportunidades económicas ni políticas en un sistema represor y que está estancado, ¿no? A nivel económico en Túnez, en Egipto o lo que sea. Entonces, como decíamos antes, no hay puestos para todos. ¿Qué pasa entonces? Pues lo que os decía, ¿no? Que la gente empieza a hacer trampas para llegar al poder. Y hacer trampas en política significa cosas como, por ejemplo, polarizar a la sociedad, difundir desinformación, desprestigiar a tus
tus adversarios, poner en cuestión el sistema, intentar robar votos o decir que tu adversario roba votos, claro, ¿no? Y que tú no has ganado, pero te han quitado la victoria. Vas a decir también, por ejemplo, que no vas a reconocer el resultado si pierdes, que eso es una cosa que, por ejemplo, ha hecho mucho Trump. Y todo eso nos lleva de nuevo a una situación tensa a nivel sistémico. Pero, y esto además se combina con el otro factor que ha señalado Blas, que es la pauperización del pueblo, ¿no? Porque toda esa población cabreada al final está deseando que llegue un líder que les diga que hay que derribar el sistema. Y ese nuevo élite, ese nuevo rico que está ahí arriba, pues si tienes una élite sobredimensionada, antes o después aparecerá en ella un líder así, ¿no? Al que no le importe hacer trampas y capitalizar también ese descontento. Y ahí está, pues, lo más reciente es el ejemplo de Trump, ¿no? Era rico, famoso, pero quería poder político. Entonces se presenta a las primarias republicanas, todo el mundo se ríe de él, parecía que no tenía un hueco en el sistema. Un episodio a Trump, estaba pensando ahora mismo que se lo escuchen Sí. en la mente de Trump porque está muy bien para entenderlo. Y al final lo que hizo el tío fue conseguirlo, ¿no? Se apoyó en toda esa gente frustrada, aliándose con potencias pues como Rusia para robar información de los demócratas, o ahora en 2020 haciendo esa acusación tan grave de que las elecciones habían sido fraudulentas. Incluso incitando a un asalto al poder legislativo en el país, que es muy heavy, ¿no? Le tienen que juzgar por eso. Ojo también, para que no nos liemos, eso no significa que estemos diciendo que Trump es el que provoca todo esto. No, claro. Lo que queremos decir en realidad es que él es el síntoma o es la persona adecuada en el momento adecuado para coger lo que está pasando ya en Estados Unidos y aprovecharlo, ¿no? Y aprovechar esa tendencia. En el 16, cuando llega Trump al poder, ya había polarización en el país, por ejemplo. Claro. La caída de la calidad de vida ya venía, como os decía, desde hace décadas, ¿no? También veías esa sobreproducción de élites también desde hace mucho tiempo. Todo eso es lo que genera que el sistema se vaya cuarteando, digamos, se vaya estropeando, se pierden también los valores comunes, que luego también lo podemos comentar con más calma, esa sensación de que todos somos un país, hay ya frentes, claro, ¿no? Enfrentados, y entonces aparece alguien como Trump, lo aprovecha y se hace con el Sí, poder. es el faccionalismo que mencionábamos Eso antes. Sí, lo que ha ocurrido tantas veces en la historia, de unas causas, una situación deteriorada, y solo hace falta que llegue una persona con visión suficiente y un poco de labia para pescar en ese río revuelto. En la peli hay la primera escena, hay una escena muy potente, no voy a hacer spoiler ni nada, cuando una Están nacionalista... repartiendo agua. Sí, y una nacionalista sale con la bandera tocha corriendo, que esa escena es muy bestia para... O sea, es muy simbólica. A mí me sorprendió mucho con esa idea de la nación, la defensa de Estados Unidos y lo que llega a hacer para defenderlo. Y además muy al principio, pero Sí, si sí, no, sí. Ya está, que me emociono. Buena gente, que te meto una colleja. Bueno, entonces los cálculos que ha hecho Turchin en Estados Unidos, básicamente está asomándose al abismo y básicamente metía una espiral de descomposición que puede llevar eso a un final violento. Luego retomaremos esto porque tenemos que analizar, bueno, cómo podría pasar y también dónde puede llevarnos este tipo de escenario. Pero bueno, antes quería que mirásemos también un poco al pasado, eso es lo que hemos comentado viendo la película, que no hace tanto que Estados Unidos vivió su particular guerra civil, la famosa guerra de secesión. No es una de las pocas democracias que ha sufrido esto, porque pienso también en España, pienso también en la Comuna de París, en Francia, que casi provocó una pequeña guerra civil, fue aplastada pronto, pero no se me ocurren muchos ejemplos de democracias que acaben derivando en una guerra civil. Yo lo pensé y no hay muchas. Es verdad que hay países que vivieron guerras civiles y luego fueron democracias. Claro. Italia, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o Grecia. Pero no hay muchos países que fueran democracias antes y que siendo democracias se estropearan y fueran una guerra civil. No sumaré la primera potencia del mundo. Eso vale, No, eso claro, también. claro. Eso se supone que es porque las democracias son sistemas más estables, como antes decía Edu al principio, y también son más pacíficas, que eso es una cosa que se estudia en primero de política internacional en la carrera, ¿no? Pero eso no impide, creo que es la lección principal de este episodio, nada impide que una democracia se pueda estropear si no la cuidamos y que, si no se arregla a tiempo, esto acabe llevándonos a una cosa violenta y chunga. El caso es que hasta ahora solo hemos mencionado de pasada esta guerra de secesión, la básicamente guerra civil que vivió Estados Unidos entre 1861 y 1865. Evidentemente, el Estados Unidos actual es muy diferente a aquel Estados Unidos de lo que el viento se llevó, pero no sé si hay patrones comunes entre ambos momentos históricos, o no sé si podemos sacar alguna lección de aquello, o incluso si en la película se intuye algún regusto o alguna referencia a esa guerra de secesión. Sí, de hecho lo de la peli y la comparación ahora lo vemos, pero yo creo que hay que ir por partes. Lo primero es dar un pelín de contexto, ¿no? Porque no sé si todo el mundo recuerda lo que fue la guerra de secesión, ¿no? A mediados del siglo XIX, Estados Unidos estaba claramente dividido entre el norte y el sur. Los estados sureños eran, sobre todo, pues muy rurales, eran muy ricos gracias a que tenían casi el monopolio global de la producción de algodón, que mantenían gracias a los esclavos, es decir, la esclavitud era el pan suyo de cada día. Los estados del norte, por contra, eran la cara opuesta, con mucha más población, vivían sobre todo la población en ciudades grandes, habían ilegalizado la esclavitud y apostaban por la industria. En general,
eran más prósperos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la división entre ambas partes se fue poco a poco haciendo mayor. Los norteños criticaban la esclavitud y los sureños la defendían como base de su sistema social y también económico, básicamente, ¿no? Entonces, los norteños querían prohibirla y para los sureños esto era una línea roja, ¿no? Y ahí fue donde teníamos la semilla de la división que acabó derivando de la Guerra de Secesión. Esto también lo explicamos en el episodio de las armas, porque la situación esclavista del sur también origina esa cultura, esa tradición de las armas no recordaba que ahí lo habíamos Estados mencionado. Unidos. Sí, ahí se cuenta en otra derivada que es menos conocida. Bueno, esta tensión en Estados Unidos llegó a ser muy palpable años antes de la Guerra Civil. No es esta época en la que empieza a haber también peleas en el Congreso, insultos, amenazas, se iban a sacar, se lían a palo básicamente. Cuando a veces salen imágenes del Parlamento de Corea del Sur o de Uganda y tal que están ahí pegando, pues esto pasaba en Estados Unidos. Con machetes y con pistolas incluso, ¿eh? En plan, en el Congreso. El tema es que había con una pianola de bar ahí también. Pero había un ambiente de preguerra civil en Estados Unidos, ¿no? O sea, hubo cosas como que un antiesclavista intentó robar armas de un arsenal del gobierno para montar una rebelión de esclavos, que es lo que más temían los esclavistas, y esto es interesante, y aquí apelo al podcast del rastafarismo. ¿Por qué? Porque pensemos que esto es el girito, ¿eh? Va a salir aquí de repente Bob Marley. El tema es que había mucho miedo a una revolución de esclavos porque unos años antes habías tenido la revolución haitiana. Ah, sí. ¿Sabes? ¿No? Que había ahí muchos esclavos se alzaron contra el gobierno, y también en el rastafarismo tocábamos como en la zona caribeña había organizaciones de esclavos que intentaban luchar contra sus amos, ¿no? Sí, bueno, y que en muchas zonas del sur los blancos eran minoría. Es que claro, si los esclavos se alzaban, es que se cepillaban a los amos. Ese es el punto. Y a toda esta dinámica hay que añadirle la pauperización del pueblo, que van a decir los oyentes, soy un pesado con esto, pero bueno, es un factor muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque después de unos años de vacas gordas, entre la década de 1820 y 1830, las cosas empezaron a torcerse y las condiciones de vida cayeron claramente en los 20 años previos a la guerra, ¿no? Empezó a haber revueltas muy serias en las ciudades, y ahí fue cuando empezaron a surgir partidos populistas. Vamos, fueron unos años muy locos que te empujaron clarísimamente a una guerra civil. Aquí hay que recomendar el segundo, creo, si no recuerdo mal, libro del programa, que es Secesión. Ah, sí. Bueno, de John Keegan. Es un manual bien tocho también. Este es de Taurus, ¿no? Sí, muy bien editado, muy chulo. Es un manual básico sobre la guerra. Causas, desarrollo militar, etcétera, y consecuencias. Está muy bien explicado y nos ha venido muy bien para preparar este episodio, la verdad. Lo recomendamos también. Eso me lo voy a apuntar, vale. Sí, está chulo. Ya he hecho algún subrayadito así discreto, pero bueno. El tema es que, aunque nos han contado siempre que la guerra civil estalla por la esclavitud, la verdad es un pelín diferente, es una simplificación, vamos a decir. La guerra en realidad no estalla por eso, sino por la eslavocracia, es decir, el sistema de poder que se sostenía gracias a la esclavitud, que es un pelín diferente. Y lo explico. En aquella época, la élite estaba compuesta sobre todo por los grandes terratenientes del sur, los grandes hacendados que tenían enormes extensiones de algodonales para sacar pasta del algodón con los esclavos, y por otro lado, una creciente, cada vez más boyante, élite industrial del norte, ¿no? Que no tenía esclavos, sino que se dedicaba pues, al ferrocarril, al petróleo, al carbón, a lo que fuera. Cosas modernas. Cosas más modernas, exactamente. Los estados sureños, como decía antes Edu, estaban mucho menos poblados, pero lo interesante es que tenían mucho más poder político. Sí. Tenían más influencia en las elecciones presidenciales, por ejemplo, y también tenían más escaños en el Senado. Es decir, que dominaban el poder político a pesar de ser menos. Y, por tanto, pues controlaban la política y bloqueaban cualquier iniciativa por parte del norte de hacer algún cambio económico, político, etc. No hablemos ya de cambiar la esclavitud. Eso era línea roja. ¿Qué pasa? Que a medida que el norte se desarrolla, también empieza a reclamar más poder político, como es evidente, ¿no? Oye, yo ya soy más poblado, soy más rico y no me dejáis mandar en nada, ¿no? Y de hecho, por esa época es cuando empiezan a aparecer las grandes familias y fortunas industriales que todavía hoy siguen siendo el centro de la aristocracia estadounidense. Los Rockefeller, los Morgan, los Carnegie, toda esa gente que nos suena mucho de los grandes bancos y grandes industrias que salen en esta época, ¿no? A mediados del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que está claro, para los del norte por lo menos, y también para los del sur en realidad, que la única forma de acabar con este sistema de dominio del sur es acabar con la esclavitud, porque es lo que sostiene económicamente y políticamente a esos estados. Y ahí vemos otra vez la teoría de la sobreproducción de élites. Hay demasiada gente aspirando al poder, en este caso el poder está copado por los del sur, y los del norte, que son los nuevos élite, quieren también ese acceso y no lo consiguen. A mí aquí hay una cosa que no sé vosotros, me parece muy, muy interesante, y es comparar en la peli lo que teóricamente lleva a la lucha a la guerra civil y lo que llevó a la guerra civil, la guerra de secesión. Porque creo que también se ve la preocupación de los guionistas. Es decir, la guerra de secesión fue una guerra que se originó por la lucha por el poder entre estados. Pero aquí es una lucha porque el presidente ha violado la ley para mantenerse en el poder. Entonces es una lucha
por los valores democráticos. O sea, como que la guerra civil en este contexto no es tanto una lucha por el poder entre estados, sino por defender la democracia que todos nos habíamos dado. Es lo que yo entiendo al ver la película. De nuevo, no te lo explica claramente, pero Claro. como que sí que te deja entrever la preocupación del guionista, en plan, esto no va a ser una lucha entre Texas y Florida por la influencia política, sino vamos a acabar con alguien que ha Que ha ocupado subvertido, nuestras es un instituciones. usurpador. Exactamente. A pesar de que en el fondo sigue siendo una pelea por el poder, que es al final Claro, siempre sí. son peleas por el poder de una forma o de otra, pero es verdad que en la guerra real de secesión pues había un motivo más evidente que era el sistema de esclavitud y el poder que tenía alrededor, ¿no? Y en este caso en la peli no lo dejan tan Claro, claro. o sea, Sí, aquí voy a recomendar un libro que es bastante autoexplicativo. Historia de Estados Unidos. El Bueno, tercer bien. tocho. Sí, tremenda almendra de Aurora Voss. Es de un crítica. libro fantástico. Aquí explica cosas. Túmbalo porque si no se nos va, nos va a sepultar. Muy interesantes. Es que en Europa o en España no se entiende bien y que esto en Estados Unidos sí se ve mejor, que es el tema del derecho de los estados a poder decidir. O sea, se suele explicar con el tema de la esclavitud, que es cierto, pero lo que en buena medida origina el problema de la secesión es que los estados del sur querían tener o defendían el derecho de cada nuevo estado, porque había muchos territorios que todavía no existían como estados, estaba colonizando Estados Unidos hacia el oeste, y defendían el derecho de que esos nuevos estados decidiesen por ellos mismos si querían ser o no esclavistas. ¿Qué pasa? Que el gobierno federal llega a un punto en el que decide o quiere básicamente legislar a que ningún nuevo estado sea esclavista, sea básicamente abolicionista o de que ya no se permita la esclavitud. Y entonces a estos estados sureños eso les fastidia. De hecho, también hay variables económicas como que el sur era muy librecambista, mientras que el norte, que era industrial, era muy proteccionista. Y claro, en esa asimetría de peso, el norte iba a legislar en favor a sus intereses, fastidiando al sur. De hecho, no sé si es en el año 1830 y algo, o sea, varias décadas antes de que estalle la guerra de secesión, creo que es una de las Carolinas, no sé si el sur o el norte, ya amenaza con irse de la Unión por esas cuestiones arancelarias, era por una cuestión arancelaria. Lo que pasa es que al final le convence en último momento y se queda. Pero Es décadas que antes... ahora veremos que ya hay estados en Estados Unidos que lo han insinuado. Claro, claro. Es que en la peli se intuye, si conoces esta especie de brecha en Estados Unidos, intuyes que hay estados que están defendiendo el derecho de los propios estados a decidir sobre ciertas cosas a cambio, y ahí está el conflicto, mientras que el presidente, sea quien sea, haya intentado decidirla en favor del poder Claro, federal. es que ¿no? yo iba a eso. En la película como que está mucho más centrado en la figura del presidente y Claro. de cómo ha cooptado el poder, es decir, un autócrata, mientras que el origen de la guerra de secesión estadounidense se engloba más en el marco de los estados de Estados Unidos, de esa federación. Sí, pero de esa... o sea, no hay unos buenos y unos malos en el sentido en el que, obviando la esclavitud, Sí. los estados del norte defendían una interpretación de la Constitución que beneficiaba Totalmente. sus intereses económicos y políticos, incluso morales, y los estados del sur defendían otra interpretación de la Constitución que incluso podían llegar a tener cierta razón, pero evidentemente Pero eso era para favorecer la esclavitud. en la película, por Y ejemplo, eso no favorecer pasa, su ¿sabes? influencia económica y Evidentemente, política. claro, Pero en claro. la peli sí que hay referencias a cómo se acabó con el FBI, cómo desmanteló el FBI el Claro. presidente. Sí que hay una apelación constante a cómo este tío ha erosionado las Sí. instituciones Ha habido democráticas del país. arbitrariedad y Claro, efectivamente. o sea, yo creo que ahí se Sí. muestra la preocupación real que hay ahora mismo Sí. en Estados Unidos por ir a una guerra civil. Sí, sí, total. Pero bueno, por ir avanzando, hoy en Estados Unidos ya no hay esa división norte-sur. Aunque bueno, aquí podemos poner un Eso te iba a asterisco decir. porque viendo algunos mapas sí que se sigue No es tan evidente, por lo intuyendo, menos, ¿no? claro. Que antes era una línea casi recta que se Sí, podía dibujar, ¿no? Totalmente. Mm. Ya no existe eso, pero bueno, sí que hay más a nivel demográfico, social, económico y tal, pero sí que existe, por ejemplo, es muy evidente, la gran división en las costas, la costa este, la de Nueva York, Boston y tal, y la costa oeste, la de San Francisco, Los Ángeles, que votan abiertamente demócratas, son clases urbanas, acomodadas, ricas y tal, y el centro del país, que está menos poblado, es más rural, es un granero republicano. No sé si hay alguna otra cosa que se parezca a lo que había entonces, a esas brechas, que nos sirva de lección para el presente. Sí, yo te diría que por lo menos hay tres cosas muy importantes y que también se suelen pasar por alto cuando se habla de la propia guerra de secesión. Uno, la división en los partidos. Otro es el papel del Tribunal Supremo. Sí. Y por último, el papel de los estados, que era lo que comentábamos, ¿no? Las tres cosas son muy relevantes en la actualidad. Empiezo por los partidos, ¿vale? En Estados Unidos lo normal es que haya solo dos grandes partidos. Y así era también antes de la guerra de secesión. Es decir, no podemos detenernos a explicarlo mucho porque no nos da tiempo, pero el caso es que toda esta tensión de los años 50 hizo que también el sistema de los dos partidos en Estados Unidos en esa época se hundiera,
rara, ¿no? Porque para las elecciones de 1860, las últimas antes de la guerra, se presentaron 4 grandes candidatos, no 2, que era lo tradicional, ¿no? Y estas fueron las que ganó, de hecho, Abraham Lincoln, que Lincoln obtuvo, creo que fue el 40% de los votos. Y es que por ahí. el voto sureño iba desunido en varias facciones y eso se fastidiaron. Es que el tema es que la gente eso no lo sabe, pero Lincoln llegó a la presidencia con uno de los porcentajes de voto más bajos de la historia en Estados Unidos y era realmente impopular para la mayoría de los votantes. El tema es que el sistema de partidos también se está rompiendo ahora. Es decir, republicanos y demócratas están cada vez más divididos entre sus alas moderadas y radicales, ¿no? La polarización está bloqueando el poder legislativo. O sea, es imposible aprobar nada y lo estamos viendo con el caso, por ejemplo, de Ucrania y el tema migratorio ahora mismo en Estados Unidos. Sí, los republicanos tienen un problema en esto de que los hay moderados y luego está la Marjorie Taylor Greene que se le va la flapa muchísimo. Que es una pista abierta. Que se le va muchísimo y hace unas goriladas que... El tema es que en ese bloqueo se dedican básicamente a lanzar impeachment sin sentido para manchar la imagen del adversario, como el que se ha intentado hacer contra Biden por el supuesto escándalo del hijo, ¿no? Y además, por ejemplo, están empezando a sonar muchos candidatos como Robert Kennedy, que es una cosa bastante rara que antes no pasaba, y encima están siendo apoyados por el Partido Republicano, en cierto sentido, por esas cuentas periféricas, para dividir aún más. Robert Kennedy es, para que la gente lo sepa, un tercer candidato que ha salido, aparte de Trump y de Biden, ahí... que no tiene opciones reales de ganar las elecciones, pero que sí que le dan en torno a un 15, incluso un 20% de los votos. Pero es que eso, como te reste en un granero muy concreto, ese te mata. Es el punto. Claro, si te quita unos pocos votos en Florida o en algún sitio disputado, puede perder uno de los dos. Lo interesante de Kennedy es que se supone que roba votos tanto a Biden como a Trump, porque él, a nivel ideológico, es muy trumpista, es un chalao conspiranoico, pero como viene de la familia Kennedy, me parece que es sobrino nieto. O sea, es un Kennedy. Es un Kennedy de la familia Kennedy. No sé si tiene pedigrí. Sobrino de Kennedy presidente, porque la gente, si no recuerdo mal, entonces la gente se acuerda de Kennedy y dice, será demócrata. Entonces roba votos de los dos. Y cada vez parece más que roba votos de Biden que de Trump. Claro, y eso es preocupante para Biden. El tema es que en un contexto como este es probable que se diera algo como lo de la película, ¿no? Porque en un momento de división política tan grande, pues puede hacer que el presidente en el cargo aproveche para venderse como el único capaz de liderar el país en ese momento de división, ¿no? Y empieza a deslegitimar a sus adversarios. Que es como empieza la peli. Claro. Es un presidente que intenta decir, bueno, yo soy aquí el orden y si tal. Si el Congreso no funciona, está bloqueado, pues yo gobierno por decreto, yo tengo que gobernar 4 años más porque esto no funciona. Claro, es muy fácil. El discurso típico, ¿no? Que un perfil así se haga con el poder y diga, mira, esto es no nos aclaramos, el país necesita un líder como yo, voy a poner orden. Es muy, muy fácil que eso ocurra. Sí. Y luego también está, decía Edu, 3 factores. El segundo era el Tribunal Supremo y los estados, que son 2 agentes de división muy tochos. Lo explico. Antes de la Guerra de Secesión, el Tribunal Supremo estaba dominado por los jueces prosureños, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque al final, si el sur tiene todo el poder político en el Senado y la presidencia, pues nombra a sus jueces. El Tribunal Supremo se decide con nominación del presidente y se vota en el Senado. Es decir, si tú dominas la presidencia y el Senado, nombras a los jueces. Lo tienes hecho. Básicamente, ¿no? Entonces, esos jueces prosureños que fueron elegidos con esos votos del sur, bueno, pues básicamente toman decisiones muy polémicas a favor del sur, que, sobre todo con el tema de la esclavitud, por ejemplo, que sientan muy mal a los estados del norte, como es evidente. Sí. Ahora hay algo parecido, es verdad que no tan grave como entonces, pero vamos un poco camino a eso. El Tribunal Supremo actual está dominado por jueces conservadores, sobre todo la mayoría se nombraron durante la época de Trump, y están tomando decisiones claramente escoradas hacia la derecha, por ejemplo, en temas como el aborto, que es un tema también muy divisivo en Estados Unidos a día de hoy. Hace poco relativamente hubo una decisión con eso. Además, por cierto, esto no lo he dicho, pero los jueces del Tribunal Supremo tienen un cargo vitalicio. Es lo que pasó con Trump. Si tú nombras ahora a un juez que tiene 45 o 50 años, puede que esté en el cargo 40 años. Es decir, como haga deporte, coma bien y tal, eso te dura la vida. Tu influencia sobre la institución suprema del legislativo y el judicial en Estados Unidos es larguísima. Claro. ¿no? La influencia de Trump en ese sentido va a durar mucho más que lo que él va a vivir su vida. Como el CID. Evidentemente. Sí, no, pero exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil para la izquierda, para los adversarios, cambiar el Tribunal Supremo, porque hasta que no se muera alguien no lo pueden cambiar. De hecho, están diciendo, hay una jueza ya mayor que están pidiendo que se retire para que Biden pueda nombrar, creo, algo así. Sí, a otro. Claro, más jovencita, para que... Es que esto le pasó a Obama. Había otra jueza también, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero es muy icónica, una señora mayor con gafas, que estaba ya muy enferma y claro, si no dimite
emiten ellos, no se les puede echar. Entonces, se le pidió que renunciara al cargo para que Obama tuviera la oportunidad de nombrar un nuevo juez, no lo hizo, y me parece que al año y medio de llegar Trump a la presidencia, almochó la señora, y entonces ese puesto se lo quedaban los republicanos, ¿no? También hay que ser, joder, ¿eh? Un poquito bueno, de ojo. sí, pero ella, pues, bueno, tiene derecho, joder, que la han... Sí, bueno, pero vigila, piensa poco. Ya, bueno. ¿Qué pasa? Que la izquierda, como es también natural, cada vez confía menos en el Tribunal Supremo porque lo ve como un tribunal sesgado, ¿no? Se empieza a deslegitimar la institución. Exactamente. Y esa institución, si no funciona y pierde credibilidad, pues empieza a ser peligroso, Claro. ¿no? Entonces, claro, es lo que decía. ¿En qué beneficia que el Tribunal Supremo vaya a tu favor? Pues que, por ejemplo, si hay un día en el que hay un debate sobre si el presidente puede estar un mandato más, a pesar de que se supone que no es constitucional, a lo mejor un Tribunal Supremo un poquito venido arriba dice que sí, que eso se puede hacer. Y ahí peta todo Y por los aires. entonces, legalmente se puede, pero es que el tribunal en realidad está sesgado. Es como comprar al árbitro, ¿no? Y en un país, como decía Fernando, que al final la Constitución es que es un papel... En un folio la tienes. Sabes, que está y siempre además muy abierta a la superambigua, interpretación. Son 2 frases por artículo, súper ambiguas, y claro, por eso es que es del siglo Claro, XVIII, claro. Por eso el punto de la peli está muy entraído. Porque ¿quién te dice que no se puede dar ese contexto? Que el Tribunal Supremo digo, pues sí. Y un Estado dice, no, prima la Constitución. ¿Qué prima? A ver, bueno, ya está ya todo. Y ahí la lías, ¿no? Claro. Entonces, esto es muy importante y se ve también en la Guerra de Secesión. Y luego el otro factor que ya hemos comentado un poco antes es los estados, ¿no? Que para mí es la costura más delicada del sistema, porque cada estado tiene sus leyes, su identidad, y de hecho, recordemos que el país nace en realidad como la unión de 13 colonias semi-independientes o separadas que se unen para formar un país federales, exactamente, ¿no? Entonces, esto supone que asuntos muy importantes y divisivos, como lo era la esclavitud en su momento, o la eslavocracia, si queréis, puede llevar a que un Estado desobedezca al gobierno federal, que es lo que decíamos, y se desconecte del resto del país, es decir, que deje de, digamos, seguir las directrices de la Constitución y del gobierno federal, que fue lo que pasó en la Guerra de Secesión. En mi opinión, si alguna vez hay una guerra civil en Estados Unidos, si eso llega a pasar, que luego lo comentamos, empezará así, con algún Estado rompiendo la unión por alguna razón. Y también es lo que pasa, en realidad, en la película Civil War. Sí, tal cual. O sea, esto es lo que llevó al final a esa guerra de secesión, que llega Lincoln, que era el señor de Illinois, que era antiesclavista, gana las elecciones, además eso con el rechazo de buena parte de la población. Los sureños piensan que va a acabar con la esclavitud, y claro, con su poder y sus privilegios políticos y económicos, y entonces los estados dicen, bueno, pues cojo y me voy, y es cuando montan y en la peli son 2 estados que se rebelan y dicen, este señor no tiene derecho a un tercer mandato y a lo que está haciendo, y ya la tienes liada. Sí, bueno, o en realidad no lo sabes. O sea, no, no lo sabes en la peli. Pero podía ser otra cosa. Sí. Entonces, cuando, pues eso, la guerra de secesión surge porque cuando Lincoln va a tomar posesión del cargo, más eso, él dice que no tiene intención de abolir la esclavitud, que era como más pactista, pero bueno, da igual porque los sureños ya se han rebelado, han dicho que se van, y ahí es cuando, básicamente, pues unas pocas semanas después, también atacan como un arsenal de la Unión y tal, y es cuando detona la guerra civil. No sé si creéis que podría pasar algo parecido ahora. Y de hecho, por complementar, creo que Lincoln llega al poder a la Casa Blanca en marzo, pero la declaración de independencia se produce ya en enero o febrero. O sea, que Lincoln ya llega al poder con el lío montado. No es que él lo provoque, ¿no? Esos meses ahí de... Que aquí, por cierto, también otra recomendación, la película de Lincoln. Yo no la he visto. No sé si la habéis visto. Sí, yo la vi hace mucho, a mí me gustó. Sí. Está muy bien. A mí me pasa igual, la vi hace muchos años, es de 2013, Steven Spielberg dirigiendo, Daniel Day-Lewis, que es un actorazo de protagonista, a mí me gustó, pero ahora quiero volver a verla porque creo que le voy a pillar más significado, ¿no? Me parece muy buena peli. Pero bueno, preguntabas, Fer, ¿esto puede pasar ahora? Por suerte, ahora no hay ningún tema que sea tan crucial para un grupo de estados en conjunto, ni tampoco tan divisivo a nivel nacional, como para provocar que se rompa todo el país de forma tan radical como lo era la esclavitud, ¿no? Pero sí que es verdad que empezamos a ver una división cada vez mayor con ciertos temas muy sensibles, el aborto, el feminismo, el colectivo LGTB, las armas, la inmigración, el apoyo a Ucrania. Os doy 3 ejemplos. De los 15 estados con leyes más, digamos, restrictivas con el tema del aborto, más antiaborto, todos esos 15 estados votaron por Trump en 2020. O sea, hay estados del centro, ¿no? Es evidente, pero no deja de ser también interesante verlo con números, ¿no? De los 21 estados con leyes de armas más permisivas, 19 de los 20 votaron por Trump. Y de los 23 estados que impusieron leyes en contra, algún tipo de ley, en contra del colectivo LGTB en el último año, el año 23, 22 de los 23 votaron por Trump. Ya habría que cruzar, ver cuáles están todos en común. Y pintarlos todos con el mismo color. No, pero yo creo que es interesante en el sentido de que al final los estados constitucionalmente tienen derecho a hacer sus propias leyes, las que no sean cosa del gobierno federal. Pero claro, basta que el gobierno federal quiera legislar algo para que los estados digan, no, esto lo tengo que legislar yo.
legislar yo, y diga el gobierno federal, no, soy yo, pues ya tienes el lío Claro. montado. Y tenga que decidir un tribunal que no se considera legitimado y ya está, puta. Y de hecho yo diría, también por quitar un poco de hierro a este tema, que se creen bloques electorales es normal, pasa en todos los países, Claro. que hay regiones que votan más hacia una cosa o hacia la otra. Claro, Eso es esto pasa normal siempre. y lógico, Claro. ¿no? Pero estamos viendo lo que justo tú decías, Fer, algo mucho más grave. Estados que cuestionan la autoridad del sistema federal, Claro. ¿no? Que se ponen un poco en cuestión lo que Bueno, se pasó regula desde con Washington. Texas en la frontera, que la Guardia Fronteriza si tenía o no derecho, y el Estado dijo, no, es que constitucionalmente la Constitución me dice que el Estado federal tiene el deber de guardar la frontera. O sea, no es el Estado de Texas, es el gobierno. Es justo lo que iba a contar. Claro. Y además también con dos ejemplos contrapuestos, para que no nos acusen de una Sí. cosa o de la otra. Claro. Cuando Trump llega al poder, no sé si os acordáis que aprobó medidas muy duras contra la inmigración. De hecho, me parece que hizo como una lista de países vetados, incluso una cosa como muy polémica. verdad, Sí, es verdad. sí, sí. Fue una cosa muy chunga. Pero California, que es un estado muy demócrata, dijo que no iba a implementar esa ley. ¿no? Entonces, moralmente dices, hombre, está bien que protejas a la inmigración o que al menos no seas. Pero en el fondo lo que estás haciendo es cargarte el sistema Incumplir la federal, ley. incumplir Sí, la claro, ley. de ¿no? Calexit o algo así, ¿no? ¿No? Y luego Bueno, hay eso un- fue el chup chup. Sí, que sí. hizo el- Pero bueno, y luego el otro ejemplo es el que tú mencionabas, que es Texas, un estado claramente republicano, es decir, el ejemplo opuesto, Sí. en el que no solamente es que no quieran cumplir la ley federal, es que intentan aprobar una ley migratoria propia, cuando la Ujú. migración es una atribución claramente federal, que depende del país, no del Estado. Y de hecho, esa ley se está juzgando en el Tribunal Supremo, porque es tan polémica que ha llegado hasta el Supremo. Y es que el gobernador de Texas ha dicho que Biden ha roto el acuerdo entre el gobierno federal y los estados al no reducir la inmigración. Es Claro, decir, como, claro, como claro. no estás cumpliendo con la Constitución. Y que, a Dios gracias, y claro, eso nos da derecho a romper Claro, el acuerdo. o sea, claro, que hay ciertas cosas que, bueno, que en la Constitución sí son claras. Una es el tema de que es competencia estricta del gobierno federal. Pero luego hay otras cosas que vete tú a interpretar eso, y ahí eso es lo que tiene que entrar el Tribunal Supremo a decidir. Y el tema es que este no es el único indicio de división. También tenemos ya algunos ejemplos de actos violentos contra el sistema, ¿no? El más evidente es el asalto al Capitolio, por supuesto, pero en octubre de 2020 también se desmanteló un grupo de extrema derecha que pretendía secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan y derrocar violentamente al gobierno estatal, ¿no? Incluso algunos políticos hablan hoy en día claramente de partir el país. Marjorie Taylor Greene, esta Sí. que creo es la que salió con Sí, el rifle. Sí. ¿Sabes? Esta es una congresista Una republicana. buena pieza. Es una nueva estrella del trumpismo. Ha dicho textualmente que necesitamos un divorcio nacional. Los estados republicanos y los demócratas deben separarse y tenemos que acabar con el gobierno federal. Esto lo ha dicho una republicana. Claro. Y otro ejemplo que también mencionabas tú es el Calexit, que es Sí. la tendencia que sigue siendo muy minoritaria, pero que cada vez es más importante en California y también algunos estados más de la zona de la costa oeste, Oregón, Washington, que son, de nuevo, muy demócratas, Sí. a favor de separarse del resto del país, porque además a nivel económico son Eso muy te iba a potentes. decir, que también concentra. Serían como la séptima o octava potencia económica mundial. Que como, bueno, California, pues, por su cuenta, ya debe ser como, Claro. como Francia a nivel de PIB o algo Claro. así. Tienen Silicon Valley y un montón de industria, entonces les iría bien por su cuenta. Pero es una señal de que estados demócratas no quieren estar gobernados por un presidente republicano. Claro, o por sea, el ejemplo. hecho de que ya esté en el debate público y se escuche de vez en cuando, ¿sabes? Cuando el Sí. río suena. Y esto no tiene algo de profecía autocumplida, es decir, cuanto más hables de una guerra civil, Claro. más se lo cree la gente, más ganas hay de ciertos sectores a lo mejor de provocarla o de forzar la situación y demás. O pensando bien, en vez de pensar mal, pensemos que cuanto más se hable de esto, más miedo tiene la gente, más se prepara la gente para una guerra, ¿no? Por si acaso, y eso también aumenta el miedo de la otra persona. Claro. Y es una Claro. escalada, digamos, de terror y de amenaza que lleva a una guerra civil de forma inevitable, ¿no? Mm. Estoy de acuerdo con esa sensación, pero también es verdad que, sea como sea, ya se está hablando de esto en la práctica, ¿no? O sea, esto ya existe, no es que sea una cosa nuestra que nos hagamos de inventar. Mm. Según una encuesta de 2022, hace un par de años, el 43% de los estadounidenses cree que es posible que esté una guerra civil en la próxima década. Es muy Bueno, alto, ¿eh? Casi la mitad de la población cree que esto es posible. Me parece yo no sé si en España esto se podría preguntar, pero creo que ni de coña Yo estaría creo tan que alto. un 43% de los españoles no Claro. lo creen. Y Estados Unidos esto es una cosa de pan de cada Están día. convencidísimos. Sí. De hecho, el porcentaje sube hasta el 54% entre los votantes republicanos más fieles. Es decir, encima, entre la parte republicana están todavía más convencidos de que esto va a pasar. No sé si lo quieren o lo temen, pero en todo caso piensan que va a pasar. Que también sabemos que son los más armados. Pues yo estaba pensando También. eso. Y luego la cara B es que solamente un 35% de la población no cree que esto sea posible. O sea, solamente un tercio descarta esta posibilidad. Como mínimo tienen dudas, ¿no? Ya. Pero claro, cuando piensas que todavía hoy 2/3 de los votantes republicanos piensan que Trump ganó las elecciones en 2020 y que Biden se las robó, pues es que ahí tienes un poco también la clave de lo que está Sí, pasando. o sea, hay un claro. caldo de cultivo. Vale, entonces pongámonos un poco en un momento en ese escenario. Estamos de en que la esto- peli de nuevo. Estamos Ahí, en la peli, hemos vuelto a la peli. Aterrizamos ahí. De que esto llega a ocurrir. Hay una guerra civil en Estados Unidos. Sería
la primera vez en la historia moderna que una gran potencia se descompone en una guerra civil, porque bueno, sabemos que en la primera mitad del siglo XX hubo guerras civiles, por ejemplo, en Rusia, la Revolución Bolchevique, y en China, 2 guerras civiles además. Pero entonces China no era una potencia, sino un país bastante atrasado. Y Rusia sí era una potencia, pero obviamente no era tan importante a nivel comparativo como lo es ahora Estados Unidos. Ahí también tenemos otro podcast de historia de Rusia, por si es más reciente, por si alguien se lo quiere escuchar. Es cierto que, de nuevo, la peli no profundiza en el aspecto internacional. No sabemos qué piensa el mundo de la guerra civil que está viviendo Estados Unidos. Ahí tenías una peli muy americana, ¿no? Una peli sobre americanos para americanos y que no piensan en lo que pero piensa el mundo de ellos. Está muy bien porque se queda en Estados Unidos. Sí, ¿sabes? Porque sí, yo sí. pensé, digo, mira, mejor, porque si me empiezas a meter aquí China, Rusia, ¿sabes? Sí, cuanta más variables metas, yo creo que más complejizas y más fácil Sí, hay también de montar más un disonancia. batiburrillo. Y en realidad la peli es una peli de acción. Sí. O sea, no Sí. es una peli política, ¿no? No tanto. Yo haría una serie de esta peli, he de decir. De cómo llega el país a eso, Sí, ¿no? sí. O sea, total. yo la vería. Me recordó, quizás no es el momento cuando estamos hablando de una peli de la competencia, pero me recordó a la película que hace relativamente poco estrenó Netflix, de Dejar el mundo atrás, basada en una novela, que te cuenta cómo estalla una guerra civil o cómo puede llegar a estallar una guerra civil en Estados Unidos, también por la injerencia además de potencias extranjeras. Sí. A mí me moló porque es Esa un poco sí tiene la más el precuela. aspecto internacional. Es un poco la precuela de esta Civil War, o sea, que a lo mejor ver las 2 pelis juntas también es un ejercicio bastante interesante. Pero bueno, si poniéndonos en el hipotético caso de que esté una guerra civil en Estados Unidos, ¿qué impacto internacional podría tener esto? A ver, yo creo que el impacto sería mayúsculo. O sea, primero por la pérdida de credibilidad del país, es decir, Estados Unidos lleva desde hace un siglo siendo el baluarte de la estabilidad, del poder económico. Bueno, al menos se venden así. Sí, por lo eso, menos. o sea, de cara a la galería es lo que ellos intentan, ¿no? La potencia geopolítica del mundo, su influencia al final se extiende por todo el planeta, pero si su sistema se descompone, dejaría de ser un ejemplo, ¿no? Entonces, la imagen pública del país es verdad que además ya se resintió mucho con Trump y con el asalto al Capitolio, no lo olvidemos, porque ha calado mucho esa idea de que el imperio estadounidense está en decadencia, ¿no? Sí. Que esto al final, una guerra civil le dejaría muchísima herida, aunque es verdad que hay algo a tener en cuenta que no debemos, y es que no debemos pensar en un colapso completo del país. Esto en la peli se muestra muy bien, a mí también me gustó. Yo creo que lo cuentan muy bien. Claro, porque normalmente la gente piensa en una guerra civil en Estados Unidos como que el país está entero ardiendo y es todo un caos. Y en la película te dicen, no, es que una guerra civil, tú puedes tener zonas en las que hay un conflicto y otras que siguen teniendo una vida más o menos normal. Donde nunca llega la guerra ni el frente. O sea, si nos ponemos en el caso de la peli, incluso estados que se han rebelado contra el gobierno federal, como California, probablemente seguirían teniendo su economía en marcha porque el peso económico, la influencia internacional es tremenda. O los estados centrales donde no hay un conflicto, en la peli se dice, mira, pues mi padre sigue ahí en su rancho en Missouri y no sé, les da igual. Y si piensas en países en conflicto actualmente, Ucrania, la economía ucraniana sigue funcionando a su manera, pero sigue en marcha, ¿no? Entonces en Estados Unidos pasaría algo así, el país no colapsaría entero. La guerra no es un colapso total. Claro. También pasa, por ejemplo, aquí la guerra civil en España, ¿no? Justo. Que no pensemos que en toda España había un frente demarcado y había provincias en las que la guerra pasó de pasada, pero Eso no fue tan es, grave, ¿no? claro. Pero bueno, por comparar y volviendo al tema de la influencia internacional de la guerra civil, volvemos otra vez a comparar con la guerra de secesión, si os parece, porque entonces las potencias europeas sí que vieron aquello como un conflicto interno de Estados Unidos y no se metieron, ¿no? No hubo claramente un bando a favor o en contra de nada, ¿no? De hecho, vamos, casi no se involucran en la guerra. Europa sí es cierto que sigue comerciando con el norte, porque ya era una potencia industrial muy importante y el norte tenía relaciones comerciales con Europa sin ningún problema, y aunque el algodón que le compraba Europa a los estados del sur y que era muy importante, ya no siguió fluyendo, porque de hecho hubo un bloqueo naval por parte del norte a la parte sur. Lo cierto es que la industria europea se apañó bien, pues ya tenía otros proveedores, como por ejemplo la India británica, y más o menos se apaña. La conclusión importante aquí es que las potencias europeas no miraban a Estados Unidos de igual a igual, quizá como mucho lo miraban incluso por encima del hombro, ¿no? Porque todavía era un país incipiente, todavía no era una potencia, digamos, importante en el país, en el mundo. Y ahora es al revés, ahora es Estados Unidos la referencia mundial en vez de Europa, es el centro de la OTAN, la capital tecnológica del mundo, y yo creo que si esto pasa ahora, Europa tendría un gravísimo problema de seguridad y económico si hay una guerra civil en Estados Unidos, porque toda la inestabilidad que eso podría traer a todo el mundo sería brutal, cosa que no pasó entonces. No, nos quedamos en bragas, básicamente. La economía, la OTAN, la tecnología, todo lo que implica. Todo. Sí, total. Bueno, la guerra de secesión, España recuperó República Dominicana. Volveríamos allá por Florida.
Iríamos y nos lo quedaríamos. Puerto Rico. Hicimos Claro. como el gol que mete Malta en el 2-1 de España. México recuperando Nuevo México. A lo mejor, Hombre. a lo mejor se lo mando y Claro. vamos a aprovechar, Sí, ¿no? Pero bueno, el impacto además económico mundial sería tremendo, un caso de una guerra civil en Estados Unidos, hablando primera potencia económica, bueno, y de todo del mundo, un 25% del PIB mundial, pues estaría completamente dilapidado y destruido, básicamente, Hombre, o al menos muy tocado. Si, por ejemplo, el escenario de la película lo extrapoláramos a nivel internacional, es decir, yo creo que muchísimos rivales de Estados Unidos se aprovecharían de la situación para avanzar terreno. O sea, pienso en China, por ejemplo. Rusia recuperando Alaska. No, pues no tanto, pero China recuperaría muchos mercados, o sea, entraría en nuevos mercados, probablemente se animaría para atacar a Taiwán, porque Estados Unidos, que es el gran valedor de Sí, Taiwán, está en un problema interno, pues recupero o tomo la isla, ¿no? Rusia, Irán. O sea, en general, imagino que las potencias medias se descontrolarían mucho más y, o sea, nos gustará más o menos, pero es verdad que la influencia de Estados Unidos ayuda, en cierto sentido, a contener a algunos países, pues como Israel o Arabia Saudí. Quizá la OTAN, por ejemplo, podría romperse. Es probable que viéramos una fragmentación dentro de Europa. Quizá verías una guerra abierta entre Irán e Israel, por ejemplo. O sea, se me podrían ocurrir muchas más cosas que ahora, es verdad que en el contexto que tenemos, empezamos a sospechar de ellas porque la potencia está en declive, ¿no? Las potencias medias suben, todavía no hemos llegado a ese punto, espero que no lleguemos porque sería un escenario catastrófico, pero con una guerra civil en Estados Unidos probablemente llegáramos a un mundo mucho más conflictivo porque no habría una potencia tan hegemónica. Y, por ejemplo, con el tema de las armas nucleares, porque en la peli no aparecen, y eso creo que es llamativo, tampoco ha habido ninguna guerra civil en un país con armas nucleares, claro, es algo bastante nuevo. Lo más será que quizás pudimos estar en la descomposición de Rusia, de la Unión Soviética, más bien en el 89, 90, 91, que bueno, ahí hubo un golpe de Estado, el de verano, tal, el búnker intentó hacerse con el poder, pero no sé, en la peli no aparecen las armas nucleares, creo que eso es interesante, y tampoco hay ningún precedente de cómo puede ser un conflicto civil en un país nuclear. Es que además, cuando salimos de la película, para que los oyentes lo sepan, lo primero que hicimos los tres fue preguntarnos en plan, ¿y las armas nucleares? En plan, Claro. ¿por qué no han tirado un pepino? Aquí hay un pequeño spoiler, pero bueno, ¿no? Que es que Bueno, que es no el haya... anti-spoiler, Claro. porque decimos algo que no pasa. Claro. Claro, o sea, ¿por qué los rebeldes no utilizan las armas para acabar con el presidente? ¿No? O sea, la película no lo explica en ningún momento y es verdad que no llegan a aclarar ese tema. Lo he estado mirando antes de venir a grabar y Estados Unidos tiene silos nucleares por casi todo el país. También por ver un poco el contexto, ¿no? Los hay cerca de las fronteras con Canadá y con México también en el sur. En el centro del país hay varios y también hay en las costas, en el estado de Washington, arriba a la izquierda, y en Georgia, en la otra cara del país. ¿Por qué en la peli no salen? Mi sensación es que probablemente ambos los bandos tengan armas nucleares de alguna forma, ¿no? Ambos han conseguido tener armas nucleares y entonces no quieren usarlas por miedo a destruir el país entero. Hay una destrucción mutua asegurada y a nivel interna, de ¿no? legitimidad es, si tú eres el que vuelve a intentar garantizar la legalidad constitucional, claro, bombardear nuclearmente a tus propios ciudadanos no queda bien. Y sobre todo que tú estás luchando una guerra en tu país que quieres conservar y quieres mantener No seguro te apetece... y viable económicamente. Si te lo cargas en una bomba nuclear, luego no puedes, aunque ganes la guerra. Claro. Es verdad que hay escenas en la peli en la que monumentos icónicos se ven, saltan por los aires, que son unas escenas Te está increíbles. mirando Fernando con cara de no No digas estoy nada haciendo- más. no estoy haciendo ningún No es spoiler. determinante, básicamente. No lo digas dónde. No digas. Bueno, ¿no sale en el tráiler esto? Yo creo que no, ¿eh? Yo no lo diría por si acaso porque no sé si sale en el tráiler, pero la escena es buenísima cuando a un monumento icónico vuela por los aires. Tengo ese monumento de fondo de pantalla del móvil. Icónico además porque también tiene que ver con la guerra de secesión. Sí, creo que hay un Matando- enlace. Es ahí. verdad, ¿eh? Sí, Como, sí, sí, yo creo sí. que es un javelin, ¿no? Lo que le pegan. Sí, le tiran un javelin y lo dejan. Y está muy bien eso. Entonces, mi sensación es que probablemente los dos bandos tendrían armas nucleares en esta película y en la situación real también, y entonces, por lo que decimos, no tiene sentido utilizarlas porque te cagas el país entero. Claro. Sí. Pero en todo caso, el riesgo estaría ahí, ese riesgo existiría, y tendríamos todos un acojone de la leche desde fuera por ver qué pasa, ¿no? Y estamos llegando ya al final de este episodio, hemos analizado esos factores, hemos mirado a la historia de la guerra de secesión, otros ejemplos, hemos pensado incluso en implicaciones geopolíticas que podría tener una guerra civil en Estados Unidos, pero nos queda resolver la gran pregunta, y es que más allá de Barbara Walker, más allá de Peter Turchin, más allá de todos los cabalísticos, ¿vosotros creéis que puede haber
o que Estados Unidos va hacia una guerra civil ahora mismo? Es que sí, yo creo que no. O sea, yo creo que va a una situación. Saldañamus O sea, yo creo que no van a entrar en una guerra civil. Yo luego tengo mis teorías de si pasara, ¿cómo pasaría? Ya. ¿Sabes? Bueno, pero ahora también te pregunto por claro, eso. empieza por ahí si quieres. Vale, yo, por ejemplo, la peli, lo que me ha molado mucho es que yo salí de la película diciendo, vale, ¿y esto cómo puede llegar a pasar? Porque Claro. lo que te plantea muy bien es, o sea, yo sí creo... Y eso a veces es lo más difícil de adivinar, Claro, o construir. Yo sí creo que sí que puede romperse porque de repente un Estado diga que se pira, pero no es simplemente que el Estado se vaya, sino qué lleva a ese Estado a irse. Para mí eso es lo más interesante, que Claro. la peli yo asumí con lo del tercer mandato, ¿sabes? Dice, en realidad, para mí es verdad que yo me creo que en Estados Unidos vayamos hacia una erosión del sistema democrático y un presidente, o sea, yo pienso en Donald Trump, pero no me quedo en Donald Trump, sino que llegue alguien que vea en lo que ha hecho Donald Trump un ejemplo y coopte completamente las instituciones de Estados Unidos y haya parte del país que diga hasta aquí. Y empieza a haber enfrentamientos con esas milicias de extrema derecha, que recordemos que es la principal amenaza interna en Estados Unidos. Yo creo que va a ir más por ahí. No sé si un Estado que se marche completamente, sino que empiece, sobre todo, alguien que coopte completamente las instituciones, porque creo que el problema real en Estados Unidos es de calidad democrática y de cómo se ha deslegitimado esa democracia que abanderaban, porque no están sabiendo suplir las necesidades materiales que tiene gran parte de la población, en un lado y en otro del espectro ideológico. Entonces, creo que si estalla, va más porque la democracia está siendo erosionada desde la presidencia de Estados Unidos. Tú eres guerra No lo sé, civilista. a ver, Blas. O sea, yo como lo que dice Edu, también creo que, o sea, no solamente es la presidencia, creo que va a venir de las dos partes. Va a haber una división cada vez mayor entre ciertos estados y la presidencia. También puede ser, sí. Si la presidencia la tiene un republicano, pues los estados demócratas estarán enfadados y viceversa, ¿no? Y la división va a ser cada vez mayor y basta con que en algún momento se apruebe alguna ley o alguna cosa más divisiva que pueda llevar a una ruptura y eso yo creo que puede pasar. También es verdad que hay que recordar que esto no pasa de un día para otro. No, claro. Es una cosa que yo también pensaba, digo, una guerra civil, de un día para otro, ¡pum!, guerra. Unas cosas son las causas y otro el detonante, que no es lo mismo. Y la guerra de secesión se prepara, entre comillas, se está cociendo desde hace una década o dos antes de que estalle. ¿no? Y de nuevo, llega Lincoln al poder y pasa un mes o dos hasta que llega la guerra real, ¿no? O sea, que no es que sea una cosa inmediata. Entonces yo creo que pensar en la guerra civil en Estados Unidos de aquí a 2 años es inverosímil, no tiene ningún sentido. Pero yo creo que sí que está sembrada la semillita que ya vas viendo germinar para que de aquí a 15, 20 años, dependiendo de cómo vayan las elecciones este año, las siguientes, etcétera, pues pueda pasar algo muy serio que puede no desembocar en eso, pero sí que si no se para a tiempo, sí. Entonces, mi sensación es, la única forma de evitar esto es altura de miras política, que los políticos hicieran cosas para parar esa transmisión de riqueza de abajo arriba, parar la polarización, es decir, frenar los condicionantes sociopolíticos y económicos que están llevando a que esto pase. Digamos, reducir la división política, reducir el odio y el ruido, ¿no? Pero es que los incentivos son los contrarios. Es que los incentivos moviliza mucho. Moviliza mucho más el odio y el choque al contrario que no lo contrario. Claro. ¿no? De hecho, antes decía Fer, el Partido Republicano está partido entre dos almas, ¿no? Los trampistas y los moderados antiguos. Los normales. Los normales ya son 4 y el de la flauta. Es que quedan muy poquitos en el Senado y en el Congreso porque se los están comiendo los trampistas. Casi no queda nadie moderado con ganas de hablar con los demócratas en el Congreso. ¿no? Claro. Y eso, yo creo que sí que siembra la semilla de que si no hacéis nada para evitarlo antes de que pase, va a acabar pasando. Sí. Hombre, yo creo que la película juega bien con un futuro que, aunque no tiene por qué pasar, desde luego sí plantea la idea de que Estados Unidos lleva una deriva terrible, es una bola de nieve que va hacia un mal sitio, que esa bola de nieve luego al final acaba explotando en forma de guerra civil. Quizás sí, quizá no, pero desde luego un país funcional no puede seguir así por mucho tiempo porque en algún momento va a sufrir una grave crisis interna y profunda que les lleve a repensarse qué deben hacer con su propio país. Eso a veces acaba en una guerra exterior, puede ser una guerra civil, puede ser una crisis política muy profunda, crisis económica, o sea, puede estallar de muchas maneras. El de Civil War, pues es un escenario, ya digo, interesante, un juego prospectivo interesante que bueno, que nos te hace pensar. Te hace pensar, sí. Es una peli interesante para que te vayas pensando, jolín, pues esto efectivamente puede llegar a ocurrir. Que también, por ver la cara contraria, recordemos también que Trump y Biden son la gerontocracia. Tienen 80 años, están biológicamente cerca del fin de su vida y tendrá que llegar una nueva generación de políticos que Mark Rubio. Bueno, pero que a lo mejor con esperanza son políticos un poco menos metidos en esta trinchera, ¿no? Y que son capaces de cambiar las cosas, por poner una nota positiva. Sí, que a lo mejor... Pero es verdad que creo que si la película tiene éxito a nivel de taquilla, aparte de porque pueda ser muy entretenida y muy divertida de ver con palomitas, es porque es verosímil. Sí, es que te pone un poco delante del espejo. Es porque dices, esto puede pasar de verdad, y esto acojona. Pues nada, ir a ver Civil War, que se estrena esta semana. Pero algo más importante.
Que se escuche en el capítulo siguiente, Fernando. Sí, bueno, que se escuchen todos. Todos, pero... sí. Pero el de la semana que viene, después de que se publique este, va a estar muy bien. ¿Qué nos quieres contar? Pues que si normalmente recomendamos libros, Fer, es que Sí. nos vamos a ir al sitio en el que están todos los libros. Algunos Claro. libros. Algunos, algunos no todos. libros. No es tan Vamos a grande, irnos no es una tan biblioteca. a una librería muy bonita a hacer un capítulo de No es el fin del mundo sobre libros. O sea, no va a ser un programa ni en directo ni con público. Pero Eso es distinto. Estamos trabajando en ello, estamos probando cosas. pero haremos un sitio, ya que hablamos tanto de libros, desde donde Sí. nacen. Yo los- creo que los a los libros. oyentes les va a gustar. Igual que la leche nace en el supermercado, pues nos vamos a ir a la Está. librería que es donde nacen los Yo libros. no voy a poder estar en la grabación, yo lo escucharé, pero vais a disfrutar mucho, Sí, yo que creo. además es seguro. la semana del Día del Libro. Claro, o sea, que- y el no es- aniversario no es de casualidad, no es y el casualidad. aniversario del lanzamiento de EOM como empresa, 23 de abril, cuando pusimos a funcionar la En suscripción en hace ya, 2018. es verdad. hace ya unos años. La Sí, sí, creación sí. del Estado moderno. Y en mayo tendremos aniversario de esta Santa Casa. Pero bueno, nada, eso, que jolín, qué programa más. Un poco cenizo por un lado, pero bueno, qué interesante. A Yo mí me ha creo que- gustado. Yo espero que a los oyentes les haya gustado. Muchas gracias, Eduardo. A ti, Fernando. Muchas gracias, Blas. Gracias, chicos. Y muchas gracias a ti, eso que nos escucha a través de Spotify, Evox, Amazon, Apple, bueno, donde te apetezca, que nos escuchas en el coche, limpiando, durmiendo, 1000 sitios. Gracias también. En el gimnasio. En el gimnasio, claro, hay que ciclarse. Y gracias también a los que nos escucháis y veis a través de YouTube. Y nada, que te esperamos aquí en este podcast, en Es el Fin del Mundo, la semana que viene. Adiós. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.